Naruto renacido como Orochimaru 241-260. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 241. Después de la explicación de Tsunade, Orochimaru comprendió rápidamente su razonamiento. Fue completamente intencional por parte de Tsunade que Mikoto viniera regularmente. Su propósito era simple. Quería inyectar algo de diversión a sus vidas, que de otro modo serían monótonas. El mundo ninja actual carecía de entretenimiento. No había teatros, ni juegos, ni distracciones adecuadas. Como matrimonio sin hijos, Orochimaru y Tsunade contaban con mucho tiempo libre. Con su nivel de fuerza, no era necesario entrenar sin parar, y para alguien tan enérgico como Tsunade, el tiempo libre se convertía rápidamente en aburrimiento. Al principio, ella jugaba ocasionalmente, pero después de que Orochimaru la reprendiera por ello un par de veces, finalmente dejó de hacerlo. A partir de entonces, comenzó a buscar nuevas formas de divertirte. Uchiha Mikoto, al parecer, se había convertido en uno de sus muchos canales de entretenimiento. Tsunade había notado algo curioso. Mikoto parecía albergar un sutil interés en Orochimaru. No había actuado en consecuencia, por supuesto, pero como una de las Sannin legendarias, Tsunade percibía fácilmente las miradas fugaces y las expresiones subconscientes que Mikoto mostraba ocasionalmente. Orochimaru, con sus instintos más agudos, naturalmente también lo había notado. Orochimaru suspiró, confirmando sus sospechas. La actitud desenfrenada de Tsunade se debía sin duda a su naturaleza despreocupada, aunque traviesa, acentuada por su pacífica convivencia. Mikoto, ¿puedes prepararnos una tetera?, gritó Tsunade de repente. Por supuesto, Tsunade-sama. Por favor, espere un momento, llegó la suave y gentil respuesta de Mikoto desde la cocina. Mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, Orochimaru se puso de pie, sacudiendo la cabeza con impotencia. ¿Eres tan aburrido?, murmuró. Oh, esposo, no te vayas ahora, bromeó Tsunade con tono alegre. No tengo tiempo para tus juegos, dijo Orochimaru, despidiéndola con la mano mientras caminaba hacia el patio trasero. Necesito concentrarme en mejorar mi técnica del dios del trueno volador. Tsunade no lo detuvo. Mientras Orochimaru se marchaba, se rió entre dientes, visiblemente entretenida. En realidad, Orochimaru había aceptado casarse con Tsunade por una razón bastante personal. Quería experimentar una sensación de plenitud espiritual, un hogar que nunca antes había tenido. En su presencia, encontró algo parecido a esa sensación. Pero, ¿y en cuanto a Konoha? No odiaba la aldea, pero tampoco lograba amarla de verdad. En el patio trasero, Orochimaru se concentró en su entrenamiento. El espacio brilló levemente mientras varios kunai del dios del trueno volador volaban por el aire, flotando brevemente antes de extenderse en diferentes direcciones. El enfoque actual de Orochimaru no era la técnica del dios del trueno volador en sí, sino los intervalos entre cada teletransportación. En su memoria, el dominio de Minato de la técnica era impecable. Sus movimientos en combate, teletransportándose hacia adelante, hacia atrás y de lado a lado, se ejecutaban sin la menor pausa. En cambio, el segundo Hokage, Senju Tobirama, tenía un ligero retraso entre cada teletransportación. Aunque solo era de 1 o 2 segundos, incluso una pausa tan minúscula podía resultar fatal en combate. Orochimaru estaba decidido a cerrar esa brecha. Dentro de la casa, Tsunade miró hacia el patio trasero, donde Orochimaru estaba absorto en su entrenamiento. De repente, se sintió un poco aburrida. Su mirada se dirigió a la cocina, donde Mikoto preparaba té diligentemente. Una idea se formó en la mente de Tsunade. Ella se levantó y caminó hacia la mujer más joven. Mikoto comenzó con un tono casual, ¿por qué no me enseñas a hacer té? ¿Eh? Tsunade-sama, ¿quieres aprender esto?, preguntó Mikoto sorprendida. ¿Por qué no? De todas formas, solo estoy sentado. Y así, en la cocina de la mansión de Orochimaru, dos mujeres, una del clan Uchiha y la otra del clan Senju, estaban juntas, discutiendo el arte de hacer té. La escena era inusual, casi surrealista. Si alguien más la hubiera presenciado, seguramente habría sido el centro de atención de Konoha. El final prematuro de la Segunda Guerra Ninja había dado a las principales naciones una oportunidad única para descansar y reconstruirse. Konoha aprovechó el tiempo para crecer rápidamente, y las demás grandes naciones tampoco se quedaron de brazos cruzados. Cada una se centró en el desarrollo, la diplomacia y la preparación estratégica.
Al norte de la Tierra del Fuego se encontraba la Tierra del Hielo, un país pequeño y anodino que a menudo se pasaba por alto. Su falta de características destacables hizo que rara vez se le pasara por la cabeza. Sin embargo, durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, se convertiría en un campo de batalla destacado. En la actualidad, la Tierra de las Heladas limitaba con la Tierra de las Cascadas al oeste y miraba hacia el mar abierto al norte. Un enorme barco navegó a través de estas aguas del norte, su cubierta ocupada por un grupo de ninjas de piel oscura que llevaban los protectores de frente de la aldea de la nube oculta. Al timón del barco se encontraba un anciano de piel oscura, cabello largo y rubio claro, y una espesa barba. Su figura musculosa irradiaba poder, y el tatuaje del kanji de trueno adornaba su hombro derecho. Fue el tercer Raikage, reconocido como la lanza más fuerte y el escudo más fuerte. Con los brazos cruzados, el tercer Raikage observaba en silencio hacia el oeste, sobre el mar en calma, absorto en sus pensamientos. De vez en cuando, las gaviotas pasaban volando, rompiendo el silencio con sus graznidos. Raikage-sama, todo está listo, informó respetuosamente un ninja de la nube que portaba una espada. El tercer Raikage asintió levemente. Que todos descansen por ahora. Sí, señor. Detrás de él se encontraba un hombre más joven que se parecía mucho a él, pues compartía al menos el 70% de sus rasgos. Era nada menos que su hijo, el futuro cuarto Raikage. Afrunció el ceño levemente, con la voz teñida de confusión. Padre, ¿por qué nos enfrentamos a ellos en el mar? Si hay un conflicto, este terreno nos pone en desventaja. A pesar de su naturaleza impetuosa, el joven poseía la perspicacia de un futuro Kage. Era obvio que el combate acuático debilitaría a las fuerzas de la nube oculta. Con la mayor parte de su chakra sintonizado con el rayo, luchar en el mar los perjudicaría tanto como obligar a un maestro del estilo acuático a luchar en el desierto. La voz profunda del tercer Raikage retumbó en respuesta. Este lugar está lo suficientemente cerca de nuestras tierras como para una retirada segura. Si las cosas salen mal, no podrán detenernos. Hizo una pausa, con la mirada fija. Además, el hecho de que hayan aceptado reunirse con nosotros aquí después de viajar tanto demuestra su sinceridad. Asintió, aceptando a regañadientes el razonamiento de su padre. Tiene sentido, espera, mira. Ya están aquí. Capítulo 227. El cielo se extendía amplio y azul, como una hoja interminable de papel prístino. Unas pocas nubes delgadas flotaban perezosamente, con sus bordes suavizados por la luz del sol. De repente, pequeños puntos negros aparecieron en el horizonte, flotando sobre el mar tranquilo. Al principio, estaban demasiado lejos para distinguirlos con claridad, pues la distancia oscurecía sus detalles. Sin embargo, pronto se hizo evidente que se movían, volaban, de hecho, y se acercaban a una velocidad asombrosa. En cuestión de momentos, sus contornos se hicieron visibles. No eran barcos ni pájaros, eran personas. En total, 14 individuos volando por el aire. Liderando el grupo estaba un anciano diminuto, envuelto en una bufanda roja y con un chaleco de rayas verdes. A su lado, un hombre corpulento y musculoso con uniforme caqui. Detrás de ellos, 12 subordinados, todos ataviados con el atuendo de los ninjas de élite de Iwa. La visión de 14 personas volando juntas por el cielo fue nada menos que espectacular. Increíble, murmuró un ninja de Kumo desde el barco de abajo, con su voz teñida de asombro. Increíble. Es para ponerle celos a cualquiera, añadió otro, sacudiendo la cabeza con asombro. Sí. Ya había oído rumores sobre esta técnica, pero verla en persona es algo completamente distinto. Su admiración no era injustificada. La capacidad de volar era poco común en todo el mundo ninja, especialmente el vuelo que se lograba con el propio poder. Las identidades de las figuras en el aire eran inconfundibles. El anciano bajito no era otro que Onoki, el tercer Tsuchikage de Iwa, mientras que el hombre corpulento a su lado era su hijo, Kitsuchi. Detrás de ellos había 12 Jonin de élite de Iwa, formando un séquito disciplinado y formidable. Una vez que Onoki y su grupo se acercaron al barco, el Tsuchikage levantó una mano, indicando a sus subordinados que se detuvieran. Flotando sobre la cubierta, Onoki miró al tercer Raikage que estaba debajo y lo saludó con su habitual aire de superioridad. Tercer Raikage, dijo Onoki con un tono de fingida cortesía. Debo decir que es una gran carga tener que llamarlo así. Sus palabras, aunque aparentemente educadas, tenían un tono condescendiente. Tan pronto como habló, los ninjas de ambos lados se prepararon instintivamente para cualquier posible confrontación. La tensión en el aire era palpable. El tercer Raikage, sin embargo, mantuvo la calma.
Levantando la cabeza, respondió. Dado el estado de las relaciones entre nuestras dos naciones, ¿no es de esperar que haya algunas dificultades? ¿No crees, Tsuchikage? Onoki rió levemente. En efecto. Si no fuera por asuntos tan urgentes, no me habría molestado en reunirme contigo. ¿Asuntos urgentes? La expresión del tercer Raikage se tornó seria, su mirada penetrante se fijó en Onoki. A su alrededor, los ninjas de Kumo intercambiaron miradas cautelosas. ¿Qué podría ser tan importante para que tú, Tsuchikage, te esfuerces tanto en negociar conmigo personalmente? Dada la continua hostilidad entre sus naciones, un encuentro como este era sumamente inusual. Que los Kage de dos aldeas rivales se encontraran cara a cara era una apuesta arriesgada, que requería numerosas negociaciones y preparativos meticulosos para siquiera ser posible. La hora, el lugar y la seguridad de la reunión habían sido planificados meticulosamente para minimizar el riesgo. El rostro de Onoki se endureció. Raikage, voy directo al grano. ¿Conoces a Orochimaru de Konoha? ¿Orochimaru? La expresión del tercer Raikage se ensombreció al mencionar el nombre. A su alrededor, los ninjas de Kumo susurraban entre ellos. Por sus reacciones, era evidente que el nombre era bien conocido. Claro que lo conozco, dijo el Raikage con tono mesurado pero firme. Derrotó a Anzo de la aldea oculta de la lluvia y mató al tercer Kazekage. Un individuo impresionante, como mínimo. Los labios de Onoki se curvaron en una leve mueca de desprecio. Parece que tu comprensión de él es bastante superficial. ¿Qué quieres decir? El ceño del tercer Raikage se profundizó, su curiosidad se despertó. La expresión de Onoki se tornó seria. Orochimaru es mucho más peligroso de lo que crees. Sin dudarlo, Onoki comenzó a contar la información que Iwa había reunido sobre Orochimaru. Durante la guerra, Iwa había logrado capturar a varios prisioneros y, a través de interrogatorios, habían descubierto detalles sorprendentes sobre las capacidades de Orochimaru, detalles que iban mucho más allá de lo que la mayor parte del mundo ninja sabía. Mientras Onoki explicaba, los ninjas de Kumo escucharon en un silencio atónito. ¿Un genio científico? Murmuró un ninja de Kumo con incredulidad. ¿Inventando herramientas ninja? ¿Habla en serio? Eso suena absurdo. ¿Un joven de veintitantos años con la fuerza de un Kage y habilidades de investigación avanzadas? ¿Cómo es posible? El tercer Raikage miró a su hijo y a sus subordinados, evaluando sus reacciones, antes de caer en profundos pensamientos. La mención de Orochimaru le trajo un recuerdo. El intento fallido de secuestrar al Jinchuriki de 9 colas. Si no recordaba mal, Orochimaru había participado en frustrar esa operación. Sí, continuó Onoki, percibiendo la creciente tensión entre los ninjas de Kumo. Incluso yo me sorprendí al descubrir sus capacidades. Insistió con tono cortante. Gracias a los prisioneros que capturamos durante la guerra, hemos descubierto la magnitud de su amenaza. Si no fuera por estos interrogatorios, no sabríamos ni la mitad de lo que sabemos ahora. El tercer Raikage levantó la vista, entrecerrando los ojos. Aún así, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Puede que Orochimaru tenga talento, pero sigue siendo solo un ninja de Konoha. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por él? La expresión de Onoki se enfrió. ¿Aún no lo entiendes, Raikage? Por culpa de Orochimaru, Konoha ha alterado por completo el equilibrio de poder entre las 5 grandes naciones. ¿O de verdad crees que fue mera coincidencia que nosotros, los ninjas de Iwa, decidiéramos cesar nuestra guerra contra la aldea de la arena? Se rió con amargura. Y aún así, ustedes, ninjas de Kumo, ayudaron ciegamente a Konoha a atacarnos. Si no hubiera sido por su interferencia, nuestras pérdidas no habrían sido tan graves. El tono burlón de Onoki era como una daga que cortaba profundamente. Tsuchikage, dijo el tercer Raikage con voz gélida, te sugiero que cuides tus palabras. Nos unimos a esta guerra porque somos aliados de Konoha. ¿Aliados? La risa de Onoki fue áspera y burlancia. Ustedes son los únicos que creen en esas tonterías. Dime, Raikage, ¿qué ganó Kumo con esta supuesta alianza? ¿Qué beneficios obtuviste tú de esta guerra? El tercer Raikage y sus subordinados guardaron silencio. Las palabras de Onoki tocaron la fibra sensible. Era cierto que Kumo había obtenido pocos beneficios de la guerra. Aparte de los fondos de guerra proporcionados por Konoha, no había beneficios tangibles. Peor aún, sus motivos fueron cuestionados y se les acusó de intentar robar el 9 colas. Cuanto más lo pensaban, más les dolía. Tsuchikage, dijo finalmente el tercer Raikage, con un tono cargado de sospecha, basta de poses. Dime por qué me has llamado.
Onoki se cruzó de brazos, preparado para este momento. Pongan fin a nuestras hostilidades y unan sus fuerzas contra Konoha, declaró. ¿Qué? La voz no era la del tercer Raikage, sino la de su hijo, el futuro cuarto Raikage. Su ira estalló y apretó los puños. ¿Bromas, Tsuchikage? Gruñó. Hemos estado enfrascados en una batalla con Iwa, y ahora esperas que nos detengamos y centremos nuestra atención en Konoha. ¿Crees que somos tan volubles? El tercer Raikage entrecerró los ojos. Estoy de acuerdo. Explícate, Onoki. ¿Crees que bromearía con algo así? La mirada penetrante de Onoki. Konoha ya ha alterado el equilibrio entre las grandes naciones, y es solo cuestión de tiempo antes de que los apunten. Si no actúan ahora, serán destruidos antes de que se den cuenta. La voz de Onoki se intensificó. Necesitamos trabajar juntos para presionar a Konoha. Aunque no podamos iniciar una guerra de gran escala, al menos debemos obligarlos a entregar a Orochimaru. Capítulo 228. En el mundo ninja, era una realidad bien conocida. Los fuertes se aprovechaban de los débiles. Las grandes naciones oprimían a las pequeñas, mientras que éstas luchaban por sobrevivir, aprovechando las brechas dejadas por los poderosos. La supervivencia de los países pequeños no fue casualidad. Algunos se aliaron con las grandes naciones, otros recurrieron a técnicas secretas únicas, y algunos aprovecharon terrenos naturalmente defensivos. En resumen, se convirtieron en espinas que incluso a las grandes potencias les resultó difícil arrancar. En su mayoría, las grandes naciones, demasiado ocupadas en sus luchas internas, no tuvieron tiempo para lidiar con estas molestias. Esto permitió que las naciones más pequeñas sobrevivieran. Originalmente, existía un equilibrio precario entre las 5 grandes potencias. Sin embargo, cuando el primer Hokage fundó Konoha, distribuyó las bestias de 9 colas entre las principales naciones para asegurar el equilibrio. Esta acción creó un equilibrio de poder extraño, pero funcional. Este delicado equilibrio mantuvo a los 5 países principales atrapados en un ciclo constante de conflicto sin una aniquilación total. Cada nación sabía que tenía su propia bestia con cola, lo que convertía cualquier intento de destruirse mutuamente en una tarea titánica y, a menudo, inútil. Pero la aparición de Orochimaru comenzó a alterar este equilibrio. Antes, su reputación en la línea temporal original no se basaba en una fuerza de combate abrumadora. Su mayor virtud era su capacidad de supervivencia casi invencible, comparable a la de una cucaracha. Su capacidad de combate directo no era particularmente impresionante. Por ejemplo, necesitó la ayuda de Kimimaro y otros para matar al cuarto Kazekage. En su batalla contra el anciano tercero Kage, Orochimaru apenas sobrevivió. Incluso luchó contra un Naruto de 4 colas. ¿Y ahora? La fuerza de Orochimaru había experimentado una transformación drástica. Había alcanzado el nivel de Super Kage, capaz de salvar un campo de batalla entero él solo e incluso de matar al tercer Kazekage en combate directo. Ese logro por sí solo había enviado ondas de choque a todo el mundo ninja. Es más, su investigación científica, capaz de aumentar la efectividad en combate de toda una aldea, representaba una amenaza aún mayor. Los líderes de las demás grandes naciones creían que, con unos años más, Konoha podría usar las habilidades de Orochimaru para anexar cualquiera de las principales aldeas ninja. El pensamiento fue suficiente para dejarlos inquietos. A menos que se ocuparan de Orochimaru, nunca se sentirían seguros. Pero apuntar a Orochimaru no fue una tarea sencilla. Incluso dejando de lado si Konoha alguna vez aceptaría entregarlo, había serios obstáculos internos que superar para formar una alianza entre estas naciones. ¿Acaso Kumo simplemente seguiría la sugerencia de Onoki y atacaría a Konoha? Claro que no. El tercer Raikage solo prometió considerar la propuesta de Onoki, pero no tomó una decisión inmediata. Sabía que, incluso si decidían actuar contra Konoha, necesitarían una justificación sólida. Onoki también lo comprendió. No tenía prisa. Ya había esperado mucho tiempo y podía permitirse esperar un poco más. Mientras tanto, Orochimaru no tenía idea de que las otras grandes naciones estaban conspirando contra él. Incluso si lo hubiera sabido, era poco probable que le hubiera importado. Su fuerza actual le otorgaba una confianza inquebrantable. Con habilidades como el dios del trueno volador, Orochimaru sabía que era excepcionalmente difícil de acorralar. En el peor de los casos, siempre podía retirarse. ¿Qué? El segundo Hokage, que también usó al dios del trueno volador, murió. Eso era diferente. El segundo Hokage atrajo al enemigo intencionalmente para asegurar que sus camaradas pudieran escapar.
Orochimaru no tenía intención de hacerse el mártir. Su uso de la técnica del dios del trueno volador era puramente pragmático. Si la situación se ponía peligrosa, simplemente se marchaba. En solo media hora, si esta primera tanda de niños sobrevive, el experimento será un éxito. Dentro de un laboratorio secreto, Orochimaru permanecía tranquilamente observando las 8 cámaras experimentales llenas de fluido especializado. La modificación genética ya no era un desafío para él. Si el poder de las células del primer Hokage era demasiado abrumador, podía diluirse. Si el cuerpo de un niño era demasiado débil para soportar el procedimiento, su físico podía mejorarse. Crear un grupo de usuarios inferiores de World Release no fue una hazaña difícil para él en este punto. Danzo, que estaba cerca, asintió con satisfacción ante las palabras de Orochimaru. A juzgar por sus signos vitales, todos deberían sobrevivir. Orochimaru, tus métodos nunca dejan de sorprenderme. Frente a ellos había 8 niños sometidos a modificaciones genéticas. Con una crianza adecuada, cada uno podría convertirse fácilmente en un Jonin de élite en el futuro. Es solo un asunto menor, dijo Orochimaru con indiferencia, agitando la mano. Si quieres, incluso puedo darles Sharingan. Los ojos de Danzo se iluminaron brevemente al pensarlo, pero enseguida se apagaron. Sharingan y liberación de madera. Esa combinación sería aterradoramente poderosa, pero no, el suministro de Sharingan ya está al límite. Danzo sabía que manejar y controlar a niños con un poder tan abrumador sería un desafío monumental. Orochimaru sonrió levemente pero no insistió. Danzo-sama, tenemos un problema. La repentina voz de un ninja raíz rompió el silencio. El rostro de Danzo se ensombreció. ¿Qué pasa? Hemos detectado señales de actividad ninja enemiga cerca. ¿Qué? La expresión de Danzo cambió al instante. Llévame a ver. No pasaron ni 10 minutos para que Danzo regresara, con el rostro sombrío. Orochimaru, puede que nos hayan comprometido, dijo rotundamente. ¿Comprometidos? ¿Nos han encontrado? Preguntó Orochimaru con tono sereno, aunque sus ojos dorados se agudizaron ligeramente. Danzo asintió. Sí. Según los rastros que encontramos, alguien estuvo aquí recientemente. Si informan de sus hallazgos a Sarutobi, estamos acabados. Qué lástima por este laboratorio, comentó Orochimaru con fingido pesar, aunque su tono no transmitía ninguna emoción real. No hay otra opción, suspiró Danzo. Vete tú primero, yo me encargo de esto. Orochimaru levantó una ceja. ¿Seguro? Danzo asintió con firmeza. Sarutobi ya sospecha de nuestra colaboración, pero no puedo dejar que encuentre pruebas concretas. Yo me encargo. Bueno, si insiste sí. Orochimaru sonrió levemente y comenzó a empacar sus herramientas sin prisa. Minutos después, salió del laboratorio. Una vez fuera de la vista, activó el dios del trueno volador y se desvaneció en el aire. Danzo, por su parte, se había preparado para tal escenario desde el principio. Una vez finalizado el experimento, ordenó a sus subordinados evacuar a los 8 niños y luego instaló una barrera insonorizada alrededor del laboratorio. Toda la zona estaba repleta de innumerables etiquetas explosivas. Auge. El laboratorio quedó reducido a escombros en una serie de explosiones ensordecedoras. Finalmente, los ninjas de liberación de la tierra de Danzo trabajaron juntos para enterrar los restos del laboratorio en las profundidades del subsuelo, asegurándose de que nunca fuera descubierto nuevamente. Capítulo 229. Era poco probable que Hiruzen comprendiera realmente el alcance total de los planes de Danzo. Su relación siempre había sido delicada. Mientras Danzo no cruzara ciertos límites, Hiruzen prefería hacer la vista gorda, incluso si tenía sus sospechas. Comprendió muy bien que una pelea entre él y Danzo no beneficiaría a nadie. Aunque sus ideologías chocaban, el objetivo final de Danzo seguía siendo proteger Konoha. Aún no había hecho nada que perjudicara directamente a la aldea. Esa fue la razón principal por la que Hiruzen decidió tolerar sus acciones. Dicho esto, esta vez, no fue Hiruzen quien se topó con las actividades de Danzo. En las calles de Konoha, un ninja de cabello azul pálido con una expresión distante caminaba hacia adelante, con sus pensamientos dando vueltas. Era de noche y acababa de regresar de una misión con sus compañeros de equipo. Qué extraño, murmuró el hombre para sí mismo. A estas horas, ¿por qué estarían los subordinados de Danzo-sama activos fuera de la aldea? Frunció el ceño. Era una visión extraña, sobre todo a esas horas del día, cuando la mayoría estaría descansando. Aún así, negó rápidamente con la cabeza.
Como figura respetada en Konoha, Danzo solía actuar de maneras que otros no podían comprender. Y a pesar de ser un Jonin de élite, no iba a cuestionar a alguien de su estatus. Lo que Danzo estuviera haciendo no era algo que él pudiera, o debiera, intentar averiguar. Tío. Una dulce voz infantil interrumpió sus pensamientos. Giró la cabeza y vio a una joven de pelo corto y negro, de no más de 4 años, con una brocheta de albóndigas en las manos. Lo miró sorprendida. Ah, Shizune dijo con cariño. ¿Viniste sola a comprar albóndigas? Sí, respondió Shizune con cierta timidez. No había nada para comer en casa y me dio hambre, así que su suave voz se fue apagando mientras lo miraba con ojos grandes e inocentes. Ya veo, respondió con una risita. ¿Qué tal si te compro un par de brochetas más? ¿En serio? Eso sería genial. El rostro de Shizune se iluminó de alegría. Después de pagar 2 brochetas más y entregárselas, notó que Shizune estaba mirando a lo lejos, distraída por algo. Él siguió su mirada y se congeló cuando vio la figura que ella estaba mirando, una mujer rubia caminando de la mano con un hombre de piel pálida. Era Tsunade. Y a su lado, Orochimaru. La sonrisa de Dan flaqueó, pero se recompuso rápidamente. Su figura, enfundada en la armadura, se tensó ligeramente, aunque forzó un gesto cortés en su dirección. Tsunade, que también lo había notado, se sintió momentáneamente incómoda. Le lanzó una rápida mirada a Orochimaru, solo para encontrar su expresión completamente neutral. Lo único inusual era dónde estaban fijados sus ojos dorados. En Shizune. La ceja de Tsunade se crispó. Después de un intercambio de corteses asentimientos, los dos grupos se cruzaron sin mayor interacción. Mientras se alejaban, Tsunade no pudo evitar preguntar. Oye, Orochimaru, ¿por qué estabas mirando a esa pequeña niña hace un momento? No hay motivo, respondió Orochimaru con una leve sonrisa. Simplemente la encontré, interesante. ¿Interesante? Tsunade arqueó una ceja. Nunca la habías visto antes. ¿Qué es tan interesante? Es difícil de explicar, dijo con desdén. Luego, con un brillo juguetón en los ojos, añadió. ¿Por qué no te concentras en cosas más importantes, como qué te vas a poner esta noche? La cara de Tsunade se puso roja en un instante. El matrimonio de Tsunade y Orochimaru había añadido un toque de alegría a su relación. Si bien llevaban años juntos, el matrimonio trajo consigo una nueva dinámica. Uno de ellos incluía ciertos y experimentos en su vida privada. Quizás algo sencillo, murmuró Tsunade, con el rostro enrojecido. Pero no creo que un uniforme de enfermera me quede bien. Los botones no cierran y ¿quién te dijo que crecieras tanto? Bromeó Orochimaru, con una sonrisa maliciosa en los labios mientras jugaba con los brotes. ¿Qué? ¿Estás diciendo que no te gusta? Dijiste que sí. Orochimaru abrió la boca, pero la cerró rápidamente. No tenía ni idea de cómo responder. Después de todo, había oído a gente quejarse de ser demasiado pequeño, pero demasiado grande. Era la primera vez. En la oficina del Hokage, un ninja de Konoha se arrodilló ante Hiruzen y le entregó un informe. Señor Hokage, los informes indican que los niños de las aldeas circundantes han estado desapareciendo sin dejar rastro, dijo el ninja solemnemente. Hiruzen frunció el ceño mientras escaneaba el informe de la misión en sus manos. ¿Todos los niños? Preguntó después de un momento. ¿Y el número total de casos desaparecidos? Más de 20 hasta ahora, confirmó el ninja con gravedad. Hiruzen exhaló una nube de humo de su pipa, sumido en sus pensamientos. Ya veo. Enviaré a alguien a investigar de inmediato. Pueden retirarse. El ninja hizo una reverencia y se fue, dejando al tercer Hokage reflexionando sobre la situación. Había algo en esto que no le cuadraba. Lo sentía en las entrañas. Sin perder tiempo, convocó a un equipo de Anbu para investigar el asunto. Medianoche. Estaba completamente equipado, con tierra en las botas, recién llegada de las afueras de la aldea, reflexionó Orochimaru, sentado en la tenue luz de su casa. ¿De verdad fuiste tú, Dan? Dadas las circunstancias actuales, Orochimaru había sido cauteloso. Tras regresar a Konoha con el dios del trueno volador ese mismo día, había eliminado de inmediato a Tsunade, solo para encontrarse con Kato Dan cerca de la entrada de la aldea. Fue suficiente para hacerlo sospechar. Pero incluso si Dan hubiera descubierto algo, Orochimaru no estaba particularmente preocupado. Sin órdenes directas del Hokage, Dan no se atrevería a investigar más. Aún así, los ojos dorados de Orochimaru brillaron en la oscuridad. Será mejor asegurar todo lo que necesito cuanto antes.
En su dormitorio, Tsunade levantó la cabeza del pecho de Orochimaru, luciendo ligeramente apenada. ¿Te mordí muy fuerte? Preguntó. Está bien, dijo Orochimaru con una leve sonrisa, pasándose una mano por el pelo. Puedes continuar. Un brillo juguetón apareció en sus ojos mientras la guiaba más cerca. Tsunade puso los ojos en blanco. ¿Todavía no te cansas de mí? ¿Cómo podría cansarme de ti, Tsunade Hime? Respondió Orochimaru en un tono bajo y suave. En ese instante, su mirada se suavizó un poco. Si había algo que no le cansaba, era su presencia. Capítulo 230. Tsunade, una de las legendarias Sannin, estaba sin lugar a dudas en su mejor momento en ese momento. Era joven y hermosa, llena de vida y energía, con una altura de 163 centímetros. Su figura era impecable, con curvas que acentuaban su belleza. Si bien su pecho era mucho más desarrollado que el de una mujer promedio, el resto de sus rasgos eran sorprendentemente bien proporcionados. Especialmente después de ser manejado por Orochimaru. Orochimaru aún recordaba el esfuerzo que había supuesto guiar a Tsunade de vacilante a entusiasta, y de entusiasta a completamente desinhibida. Tsunade se sonrojó cuando Orochimaru se burló de ella, pero en lugar de responder, miró hacia abajo en silencio y fumó su pipa. Después de tantos años juntos, conocía bien las preferencias de Orochimaru. También sabía cuánto disfrutaba viéndola con ciertos atuendos poco convencionales. Al principio, sentía curiosidad por saber de dónde había adquirido Orochimaru estos peculiares hábitos. Sin embargo, con el tiempo y gracias a la persistencia de Orochimaru, también se vio complacida con estas peculiaridades, hasta el punto de que a veces las encontraba placenteras. En resumen, aunque Tsunade a veces pensaba que Orochimaru había cambiado demasiado, no le disgustaba. Era una extraña contradicción que no comprendía del todo. Más de media hora después, Tsunade yacía acurrucada en los brazos de Orochimaru. Orochimaru, ¿alguna vez has pensado en esa chica, Mikoto? Preguntó de repente. ¿Quieres la verdad o una mentira? Respondió Orochimaru con indiferencia. Por supuesto, la verdad, exigió Tsunade. Ya se me había ocurrido antes, admitió Orochimaru sin dudarlo. No veía razón para negarlo. Tsunade le había hecho la misma pregunta antes, y él también había sido franco. ¿Y ahora? Presionó. Incluso ahora, sí, respondió Orochimaru con calma. Pero es poco probable que salga algo de ello. ¿Por qué no? Tsunade frunció el ceño. Parece que le caes muy bien. Si tan solo le hicieras señas, seguro que correría a tus brazos. Orochimaru arqueó una ceja, algo desconcertado. ¿Qué te hace pensar eso? Es tu culpa, ¿verdad? Replicó Tsunade con un tono de fastidio. Si no me hubieras metido esa idea en la cabeza, ni siquiera la estaría considerando. Tú, oye, Orochimaru, ¿por qué no lo intentas? Orochimaru soltó una carcajada. Nunca supe que tenía un don para enseñarles a las mujeres a pensar así. Deja de bromear, dijo Tsunade con impaciencia, sacudiendo el brazo. ¿Y bien? ¿Vas a intentarlo o no? No seas ridículo, dijo Orochimaru, con un tono más serio. Puede que a mí no me importe mi reputación, pero a ti debería importarte la tuya. Basta de tonterías, descansa. ¿No tienes nada mejor en qué pensar? ¿No te basta con ocuparte de los asuntos serios? Respondió Tsunade con indiferencia mientras se estiraba en la cama, apoyando la cabeza en las manos. Orochimaru era su esposo, y con su abrumadora fuerza e intelecto, pocas cosas podía hacer que él no pudiera manejar mejor. Además, no era natural que ella se concentrara en disfrutar de la vida cuando él tenía todo bajo control. Aún así, Orochimaru tenía razón. ¿Involucrarse con Mikoto? Estaría bien si nadie se enterara, pero si la verdad saliera a la luz, sería humillante para todos los involucrados. Espera, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy pensando en esto? Tsunade se quedó paralizada de repente, aturdida por sus propios pensamientos. En serio estaba considerando la idea de compartir a su hombre con otra mujer e incluso lo estaba sugiriendo ella misma. Oh, Dios mío, debo estar perdiéndome, murmuró para sí misma, mirando a Orochimaru que yacía a su lado. Pero no, no era una ilusión. Tampoco era genjutsu. Si Orochimaru lo hubiera usado con ella, lo habría notado al instante. Tsunade se devanó los sesos buscando una explicación, pero no la encontró. Finalmente, se rindió, negó con la cabeza y se tapó con la manta. A la mañana siguiente, afuera del distrito del clan Uchiha, dos figuras estaban una frente a la otra. Con Tsunade ayudando en el hospital, Orochimaru había venido hasta aquí por aburrimiento.
Mikoto dijo directamente, aceptaste ayudar con los deberes de Tsunade porque tienes algo que necesitas de mí, ¿no es así? Cuando Orochimaru vio por primera vez a Uchiha Mikoto limpiando su casa, ya sospechaba que algo andaba mal. Las visitas posteriores solo confirmaron su presentimiento. Aún así, no la había confrontado. Ella no había dicho nada, y él no había visto motivo para fisgonear. Pero ahora, sí, admitió Mikoto tímidamente, bajando la mirada al suelo. Sabía que no debía mentirle a Orochimaru. Alguien con su intelecto y perspicacia la descubriría al instante. Además, presentía que su honestidad podría jugarle a su favor. Orochimaru sonrió levemente. Busquemos un lugar más privado para hablar. Señor I. Mikoto levantó la vista, sobresaltada. Solo sígueme, dijo Orochimaru, agitando la mano con desdén. Sin más palabras, condujo a Mikoto a un área abierta en el lado derecho de la roca Hokage. Cuando llegaron, Orochimaru se giró para mirarla. De acuerdo, esto servirá. Mikoto, has pasado suficiente tiempo conmigo como para saber que no me gusta perder el tiempo. Solo dime qué quieres. Si no es muy descabellado, podría considerar ayudarte. Gracias, señor, respondió Mikoto, con la voz apenas un susurro. Es así, ella dudó por un momento pero finalmente explicó la misión que su padre le había encomendado. Mientras Mikoto hablaba, los ojos de Orochimaru se entrecerraron levemente. ¿Suero potenciador? Repitió con voz cargada de curiosidad. Sí, señor, dijo Mikoto, asintiendo. Mi padre dijo que podría ayudar al clan a controlar mejor el Sharingan. Por eso yo y su voz se fue apagando, pero Orochimaru entendió la implicación. Ah, ya veo, reflexionó, con una leve sonrisa burlona en los labios. Así que es porque quienes tienen el Sharingan despierto son propensos a los extremos emocionales, ¿no? Parece que tu clan Uchiha está más dividido de lo que pensaba. Tu padre debe pertenecer a la facción pacífica. Sí, señor, respondió Mikoto, un poco sorprendida. Siempre había sido consciente de la tensión dentro del clan Uchiha y su relación con la aldea. Pero el conocimiento de Orochimaru al respecto parecía incluso más profundo que el suyo. Como se esperaba de Orochimaru-sama y bueno, continuó Orochimaru, con una sonrisa aún más burlona, hay algo que me intriga. ¿Cómo estás tan seguro de que aún tengo este suero potenciador? El conflicto entre el clan Uchiha y la aldea era un secreto a voces entre los miembros adultos del clan Uchiha. Sin embargo, incluso dentro del propio clan, las opiniones estaban lejos de estar unificadas. Después de todo, las perspectivas de las personas difieren. Algunos miembros valoraban la paz, creyendo que la coexistencia armoniosa con la aldea era ideal. No veían motivo alguno para entablar una lucha a muerte con Konoha por el puesto de Hokage. Otros, sin embargo, se negaron a aceptar la subordinación. Creían que, como parte integral de la aldea, el clan Uchiha merecía tener a uno de los suyos como Hokage. Este conflicto interno reflejó la tensión más amplia entre el clan Uchiha y el liderazgo de Konoha. Dicho esto, la situación actual era relativamente estable y la facción pacifista tenía la mayoría. Pero debido a que el Sharingan estaba profundamente influenciado por las emociones, a menudo causaba que los pensamientos de los miembros del clan se desviaran hacia los extremos. Para garantizar la coexistencia pacífica entre los Uchiha y la aldea, la facción de paz esperaba ayudar a la facción de guerra a controlar mejor su Sharingan para evitar acciones imprudentes. En el pasado, solo podían confiar en el tiempo y la naturaleza para moderar tales impulsos. Pero la aparición de Orochimaru lo cambió todo, presentando una nueva posibilidad. Por eso Mikoto buscó a Orochimaru. Su relación con él fue el punto de partida del acercamiento del clan Uchiha. Nadie más en el clan tuvo la oportunidad de interactuar con Orochimaru, y mucho menos de descubrir tales secretos. Ante la pregunta directa de Orochimaru, Mikoto se sintió ligeramente nerviosa. Bueno, mi padre dijo que no eres de las que se quedan completamente desprevenidas, así que, ¿sí? Orochimaru arqueó una ceja, divertido. Tu padre es muy perspicaz. Aunque sus palabras no son precisamente halagadoras, no se equivoca. Mikoto lo miró expectante. Entonces, señor Orochimaru, en realidad, Mikoto la interrumpió Orochimaru con voz tranquila, el conflicto entre tu clan y la aldea no se puede resolver con unos cuantos viales de fluido fortalecedor. Pero ya que lo has pedido, te daré algunos por ahora. ¿En serio? Gracias, mi señor. Por supuesto, dijo Orochimaru con una sonrisa pícara. Pero tendrás que hacer algo por mí a cambio. Lo que sea, mi señor. Solo dígalo. Fugaku Uchiha, y Obito Uchiha.
Más tarde esa tarde, dentro del complejo Uchiha Akiara quedó estupefacto. Sí, padre, confirmó Mikoto. ¿No pidió nada más? Akiara no podía creer lo que oía. ¿Orochimaru tiene exigencias tan bajas? No respondió Mikoto. Ya te lo dije, el señor Orochimaru es accesible. Fuiste tú quien insistió en que usara este método para acercarme a él. Ahora, siento que ¿y qué sabes tú? Interrumpió Akiara, frunciendo el ceño. Te pedí que te acercaras a él no solo por esto. ¿Qué quieres decir, padre? ¿Qué más podría significar? Akiara suspiró profundamente y se sentó. En nuestro clan, eres el único que tiene la oportunidad de acercarse a él, pero no tiene sentido seguir hablando de esto ahora. Primero informaré al líder del clan. Ah, cierto, añadió como si lo hubiera pensado, ¿quién es ese Uchiha Obito? ¿Hay alguien con ese nombre en nuestro clan? Mikoto dudó, un poco insegura. Yo tampoco he oído hablar mucho de él. Pero el señor Orochimaru dijo haberlo visto una vez. Era un niño pequeño, de apenas unos años. Mencionó que el chico parecía tener buen potencial. ¿Es así? Murmuró Akiara, escéptico. Porque parecía que Orochimaru sabía más sobre el clan Uchiha que él, un miembro principal. Sacudiendo la cabeza, decidió no pensar más en ello y rápidamente buscó a Uchiha Soyama, el líder del clan. Cuando Soyama convocó a Fugaku y Obito, él y Akiara no pudieron evitar cuestionar el juicio de Orochimaru. Uchiha Fugaku, que ahora tenía casi 22 años, era un hombre de considerable talento y estatus, ampliamente considerado como el próximo líder del clan. Sus habilidades eran impresionantes, lo que lo convertía en un candidato natural para el interés de Orochimaru en la investigación genética. Pero el niño que estaba a su lado, el niño, de no más de 4 o 5 años, parecía confundido y bastante común. Su comportamiento modesto y torpe no denotaba talento. ¿De verdad te llamas Uchiha Obito? Preguntó Akiara entrecerrando los ojos. Ese sí, tío, Akiara, balbuceó Obito nerviosamente, tragando saliva con dificultad. Como miembro joven y común del clan Uchiha, Obito quedó completamente desconcertado por la repentina atención del líder del clan. No pudo evitar preguntarse si había hecho algo mal. Pero Uchiha Soyama no perdió el tiempo. Tras verificar los antecedentes de Obito y confirmar su identidad, asintió. Obito, todavía nervioso, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Akiara extrajera una muestra de su sangre. A la mañana siguiente, en la residencia de Orochimaru. Orochimaru levantó 2 frascos de sangre, su tono era tranquilo y analítico. La herencia suele ser impredecible. No es raro que los rasgos se salten generaciones, y los genes del clan Uchiha no son la excepción. Al escuchar esto, Tsunade, sentada cerca, pareció pensativa. Entonces, incluso si los padres no despiertan el Sharingan, ¿es posible que su hijo lo haga? Preguntó. Exactamente, confirmó Orochimaru. Continuó. Según los registros del clan Uchiha, este chico, Obito, no proviene de un linaje particularmente distinguido. Sus antepasados no han mostrado un talento notable durante generaciones. Los labios de Orochimaru se curvaron en una leve sonrisa burlancia. Obito debe ser el resultado de una mutación genética. A veces, 2 genes comunes se combinan para formar uno avanzado. La probabilidad es baja, pero ocurre. Ya veo, murmuró Tsunade, asintiendo en señal de comprensión. Siendo una de las pocas personas conscientes de los experimentos de Orochimaru, a menudo discutía estos asuntos con él en privado. Después de un momento, de repente preguntó. Por cierto, Orochimaru, con tu fuerza actual superando incluso a la de tu maestro, ¿alguna vez has pensado en convertirte en Hokage? No, respondió Orochimaru sin rodeos, colocando los viales en un compartimento sellado. Algunas personas están destinadas a liderar desde el frente como generales, mientras que otras son más aptas para asesorar entre bastidores. Obligar a la persona equivocada a asumir el rol equivocado solo conducirá al desastre. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Solo dices que no te interesa ser Hokage, dijo Tsunade con una sonrisa irónica. Vale, lo entiendo. Pero si hubiera elecciones para el próximo Hokage, ¿quién crees que sería el mejor candidato, aparte de ti? Obviamente, eres tú. Yo. Tsunade parpadeó, señalándose con incredulidad. ¿Hablas en serio? Lo soy, dijo Orochimaru con una leve sonrisa. ¿No crees que sería divertido para ti ser Hokage? Capítulo 232. ¿Dejar que su esposa se convierta en Hokage? Esa fue realmente una idea divertida. Para Orochimaru, había más satisfacción en ser el esposo del Hokage que ser el propio Hokage.
Además, en su memoria, Tsunade de hecho se había convertido en Hokage en la línea de tiempo original, por lo que no parecía descabellado en absoluto. ¿Por qué Minato Namikaze fue el cuarto Hokage en la historia original? No hizo falta mucho análisis para descubrirlo. En circunstancias normales, si Hiruzen realmente abdicara, la posición de Hokage pasaría naturalmente a su hijo o a uno de sus discípulos. Pero en ese momento, su hijo mayor había muerto, y su segundo hijo, Asuma, era demasiado joven. Esto dejaba solo al legendario Sanen como candidatos viables. De los tres, el discípulo más preciado y talentoso de Hiruzen era Orochimaru. Si Orochimaru se hubiera mantenido en el camino normal, su ascenso al trono de Hokage habría sido prácticamente seguro. Sin embargo, las ambiciones de Orochimaru, alimentadas bajo la influencia de Danzo, finalmente lo descalificaron para ser considerado. Entre los dos restantes, Tsunade se sumió en el dolor tras la muerte de su hermano y su amante. Al final de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, abandonó Konoha y se exilió voluntariamente. En cuanto a Jiraiya, siempre había sido un vagabundo, y su compromiso de encontrar al niño de la profecía hizo que él también abandonara la aldea. Así, Hiruzen no tuvo más remedio que recurrir al discípulo de Jiraiya, Namikaze Minato, como próximo Hokage. Los ideales de Minato coincidían con los de Hiruzen, y era capaz y leal. Un candidato perfecto. Pero ahora, la situación había cambiado. En esta línea de tiempo, el hermano de Tsunade no había muerto y ella nunca había estado enamorada de Kato Dan. Aunque Hiruzen podría desconfiar de ella debido a su matrimonio con Orochimaru, las posibilidades de Tsunade de convertirse en Hokage eran mucho mayores que las de Minato. «Estás bromeando, ¿verdad?», dijo Tsunade con indiferencia. «¿Cómo podría ser yo la Hokage? Además, ¿alguna vez has visto una aldea liderada por un Hokage?». Orochimaru se quedó momentáneamente sin palabras. La futura quinta Hokage, alegando no estar cualificada. Qué irónico. Y aún así, no estaba del todo equivocada. Hasta ahora, ninguna aldea había tenido un Hokage. Históricamente, todos los líderes habían sido hombres. En la línea de tiempo original, la primera mujer Kage fue Terumi Mei, la quinta Mizukage de la niebla oculta. Pero en ese momento Mei todavía era solo una niña. Bien, tienes razón, admitió Orochimaru, negando con la cabeza. Decidió no discutir más. Después de todo, el tercer Hokage aún estaba en su mejor momento y no había cometido errores graves. Hablar de la sucesión al puesto de Hokage era prematuro. Después de intercambiar algunas palabras más con Tsunade, Orochimaru se quedó en silencio, centrando su atención en las dos muestras de sangre que había recogido. El Sharingan era famoso por su inmenso poder espiritual, y el Mangekyou Sharingan poseía un potencial aún mayor. Lo que le intrigaba era si estas dos muestras genéticas podían fusionarse con las suyas para inducir un salto cualitativo en su energía mental, tal vez incluso alcanzando el nivel de un Mangekyou Sharingan eterno. No estaba completamente seguro. Pero de lo que estaba seguro era de que la investigación le permitiría ayudar a Nagato a despertar el Rinnegan. Eso estaba a su alcance. Junio, año 39 de Konoha. Orochimaru y Tsunade habían estado casados durante 3 años. Este año ambos cumplieron 29 años. Durante este tiempo, Orochimaru rara vez había abandonado la aldea, dedicándose a ayudar a Danzo con sus experimentos. El número de experimentos humanos completados ha aumentado de más de 20 a más de 60, y más de 30 niños están actualmente en cultivo. También fue este año que la clase de Kakashi Igui comenzó su inscripción en la academia. Y este año, un mensaje del País del Rayo llegó al escritorio del tercer Hokage. Hiruzen estaba sentado en la oficina del Hokage, sosteniendo el pergamino en sus manos. Junto a él había otro pergamino, y junto a este, otro más. Fumaba cigarrillo tras cigarrillo, con el rostro ensombrecido por la inquietud. ¿Qué pasa, Sarutobi? Varios asesores entraron a la sala de conferencias, notando inmediatamente su expresión sombría. Sin decir palabra, Hiruzen arrojó los 3 pergaminos sobre la mesa. Omura, el consejero de mayor rango, tomó uno de los pergaminos y comenzó a leer. Su expresión pronto se tornó sombría. ¿El País del Rayo quiere romper su alianza con nosotros? ¿Por qué? No tiene sentido, dijo Koa conmocionada. Nuestra relación con ellos ha sido estable durante años. ¿Qué podría haber cambiado? ¿Has olvidado lo que pasó hace 3 meses? Respondió Hiruzen con un suspiro cansado, mientras fumaba su pipa. ¿Hace 3 meses? Danzo frunció el ceño. Ridículo. Esto es solo una excusa para disolver la alianza. Aunque sepamos que es una excusa, ¿qué podemos hacer?
Hiruzen exhaló una larga columna de humo, luciendo más cansado que nunca. 3 meses antes, el país del Rayo había enviado una solicitud formal, alegando grandes pérdidas durante la última guerra. Argumentaban que Konoha se había vuelto demasiado poderosa, poniendo en peligro el equilibrio entre ambas naciones. Para fortalecer su alianza, exigieron que Konoha compartiera con ellos sus avances en investigación. ¿Compartir? ¿Compartir qué? Compartir la tecnología que su aldea había adquirido con tanto esfuerzo con otra nación era ridículo. Naturalmente, Konoha se había negado. La Tierra del Rayo utilizó esto como pretexto para disolver su alianza. Pero para los asesores y el Hokage, la verdadera razón detrás de la disolución era obvia. ¿Por qué quieren disolver la alianza? Insistió Koharu, entrecerrando los ojos. Lo entenderás después de leer los otros 2 pergaminos, respondió Hiruzen. Koharu inmediatamente agarró los pergaminos restantes y escaneó su contenido. ¿Qué? Las 3 aldeas formaron una alianza. ¿Cómo es eso posible? La incredulidad de Omura reflejó la de Koharu. Incluso Danzo frunció el ceño. Su animosidad mutua es profunda. ¿Cómo podrían formar una alianza? Es por culpa de Orochimaru. La mirada de Koharu se agudizó mientras hablaba, comprendiendo completamente las implicaciones. ¿Orochimaru? Ella asintió. El desempeño de Orochimaru durante la última guerra fue excepcional. Asesinó al Kazekage a distancia, dominó el campo de batalla y su investigación podría fortalecer aún más a Konoha. Temen que Konoha se vuelva demasiado poderosa, lo cual pondría en peligro sus propios intereses. Al aliarse, intentan detenernos antes de que sea demasiado tarde. Entonces, ¿se unieron para atacarnos? Preguntó Omura. Exactamente, confirmó Koharu. Su exigencia es clara. Entreguen a Orochimaru o nos enfrentaremos a las fuerzas combinadas de 3 aldeas ninja. ¿Qué? Danzo golpeó la mesa con el puño, su ira era evidente. Ridículo. Bastardos. Capítulo 233. La noticia de que 3 importantes aldeas ninja se preparaban para sitiar Konoha sumió a los principales líderes de la aldea en un silencio incómodo. Si bien Konoha había resultado victorioso en la tercera guerra Shinobi, luchando contra múltiples naciones, la realidad de ese conflicto estaba más fragmentada de lo que la mayoría recordaría. La guerra había consistido en una serie de batallas escalonadas, más que en un asalto conjunto. Primero, Konoha se enfrentó a la aldea de la arena, luego a la aldea de la piedra. Con la retirada de la arena, la aldea de la nube entró en la contienda. Tras la retirada de la piedra y la arena, la aldea de la niebla se unió al conflicto. Era como si las naciones se turnaran, una tras otra, como en un juego de rescatar a un abuelo atrapado, y cada una intervenga solo después de que la anterior retrocediera. Lo más importante es que no había habido alianzas entre estas naciones. Konoha nunca se había visto obligada a enfrentarse a 3 naciones aliadas al mismo tiempo. Aún así, el costo de esa guerra fue devastador. Los recursos de Konoha se habían agotado, hasta el punto de enviar a niños de 7 y 8 años al campo de batalla. Fue un triste recordatorio de lo costosa que había sido la guerra. Ahora, la nueva generación de Konoha Kakashi, Gumi y los demás acababa de comenzar sus años de academia. La aldea estaba lejos de estar preparada para otro conflicto a gran escala. Enfrentarse incluso a 2 naciones a la vez sería abrumador, y mucho menos a 3. Durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi, Konoha sobrevivió gracias a la heroica labor de figuras como Atake Sakumo y Orochimaru, así como a la ayuda temporal de la aldea de la nube. Sin estos factores clave, Konoha habría sufrido pérdidas aún mayores. Esta vez, las otras naciones habían dejado clara su demanda. Sacrificar a Orochimaru para asegurar una paz temporal o prepararse para una guerra que costaría decenas de miles de vidas. Konoha ahora enfrentaba una dura elección y... Mientras tanto, en la casa de Orochimaru, él permaneció felizmente inconsciente de la tormenta que se estaba gestando a su alrededor. Su atención se centró por completo en la tímida muchacha arrodillada frente a él. La chica, vestida con una camiseta blanca y pantalones cortos, tenía el pelo largo cayéndole sobre los hombros. Se arrodilló torpemente, con el rostro enrojecido por la vergüenza. «Mikoto, ¿hablas en serio?», preguntó Orochimaru, incapaz de ocultar su incredulidad. La idea le pareció absurda. «Sí, mi señor y yo y siempre lo he admirado», y la voz de Mikoto era apenas audible, tan suave como el zumbido de un mosquito. Su rostro estaba escarlata y su cabeza colgaba gacha, abrumada por la vergüenza. Orochimaru no respondió de inmediato. En cambio, tomó la taza de té que Mikoto había preparado y bebió un sorbo lento. «¿Tsunade te incitó a hacer esto?». «No y no.
Esto no tiene nada que ver con Tsunade-sama. Es mi decisión y, ¿en serio? Los labios de Orochimaru se curvaron en una leve sonrisa cómplice. Solo entonces comprendió plenamente la peculiar dinámica de su hogar. ¿Quién habría pensado que enseñarle a su esposa armonía podría llevar a esto? Claro que fue de gran ayuda tener una esposa dispuesta a compartir lo aprendido. Desde hacía un tiempo, Tsunade buscaba excusas para traer a Mikoto a su casa. A veces para ayudar a limpiar, a veces para aprender a preparar té o a cocinar. Sea cual fuera la tarea, Tsunade siempre encontraba la manera de involucrarla. Como resultado, Orochimaru se había acostumbrado a ver a Mikoto con frecuencia. Al principio, Mikoto solo lo miraba de reojo. Pero con el tiempo, su comportamiento se volvió más evidente. Se sonrojaba al verlo, evitaba el contacto visual y se movía nerviosamente. Orochimaru sentía curiosidad por su extraño comportamiento y en una ocasión le preguntó a Tsunade si sabía qué estaba pasando. Tsunade simplemente le restó importancia, sin darle una respuesta clara. No fue hasta que Orochimaru observó en secreto una de las conversaciones de Tsunade con Mikoto que se dio cuenta de lo escandalosas que se habían vuelto las cosas. Las conversaciones estaban lejos de ser inocentes, llenas de discusiones íntimas sobre temas como preferencias, técnicas e incluso ciertas zonas prohibidas para tocar, o no tocar. Al principio, Mikoto había intentado ignorar esas conversaciones, pero Tsunade era una ninja médica experta y podía expresar sus consejos en términos de conocimiento anatómico, lo que rápidamente despertó el interés de Mikoto. Con el tiempo, las dos mujeres se habían vuelto más cercanas, y Tsunade había comenzado a hablar con más franqueza. Una vez, con naturalidad, le dijo a Mikoto que no le importaba que la joven admirara a Orochimaru. Mikoto, quien llevaba mucho tiempo sintiendo algo por Orochimaru, se quedó atónita. Si bien su orgullo la hizo rechazar la idea al principio, el ánimo de Tsunade sembró la semilla de la tentación en su corazón. Entonces, un día, Tsunade le dio a Mikoto una pequeña dosis de un polvo farmacéutico especial. Aunque la dosis fue sutil y no la obligó a actuar, dejó sus pensamientos invadidos por imágenes de Orochimaru. Desde ese momento, Mikoto ya no pudo reprimir sus sentimientos. Sin que Orochimaru tuviera que hacer nada, Tsunade ya había allanado el camino. Para Orochimaru, toda la situación era surrealista. Un giro extraño en su comprensión de la vida. Ven aquí, y Orochimaru hizo un gesto con el dedo. Sí, mi señor, y balbució Mikoto, levantándose lentamente y sentándose a su lado. Orochimaru le levantó suavemente la barbilla con un dedo, con una leve sonrisa en los labios. Para ser honesto, nunca he estado con nadie más que con Tsunade. Mi señor, y susurró Mikoto con voz temblorosa. Mírame, dijo Orochimaru, con voz baja y magnética. Mikoto instintivamente levantó los ojos, su mirada llena de admiración y timidez. Al ver su expresión, la sonrisa de Orochimaru se profundizó. ¿De verdad te has decidido? Mikoto no respondió verbalmente, pero su expresión nerviosa y la forma en que intentó mirar hacia otro lado lo dijeron todo. Satisfecho, Orochimaru le soltó la barbilla y la levantó en sus brazos sin esfuerzo. Mikoto entró en pánico, pero no se resistió. En cambio, sus pálidos brazos lo rodearon por el cuello. Comparada con Tsunade, era mucho más ligera, lo que le dio un toque de diversión a la expresión de Orochimaru. Jaja, Tsunade es realmente una mujer fascinante, murmuró. Hacer clic. Con eso, las puertas y ventanas de la habitación se cerraron automáticamente, dejando a los dos solos. A pesar de la falta de base romántica entre ellos, el momento se desarrolló puramente por instinto. Tsunade había dado su aprobación tácita, y Orochimaru no se sentía culpable por lo que estaba sucediendo. En el complejo del clan Senju, Tsunade estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la mansión de Orochimaru. Dejó escapar un largo suspiro. ¿Qué pasa, hermana? ¿Te peleaste con Orochimaru? Nawaki, ahora adulto, miró a su hermana, que vestía una túnica púrpura, y preguntó con curiosidad. Tsunade salió de sus pensamientos. No. No digas tonterías. Si no estás peleando, ¿por qué estás aquí? ¿No solo vuelves después de una pelea? Insistió Nawaki, con aspecto sincero de confusión. Dije que no, ¿verdad? Deja de parlotear y vete a la cama, dijo Tsunade, riendo levemente mientras lo regañaba. Está bien, me voy. Haz lo que quieras. Nawaki rió tímidamente, retirándose a su habitación. Incluso siendo Jonin, todavía no se atrevía a responderle a su hermana. Una vez que Nawaki se fue, Tsunade exhaló profundamente y se apoyó contra el alféizar de la ventana, su mirada una vez más se dirigió hacia la mansión de Orochimaru.
Aunque me siento incómodo y sé que me amarás más por esto. ¿Verdad, Orochimaru? Murmuró suavemente, como para tranquilizarse por una decisión que claramente había meditado durante mucho tiempo. Capítulo 234. Ya fuera por comprender sus pensamientos o hábitos, Tsunade conocía a Orochimaru mejor que nadie y entendía lo que pasaba por su mente. Por eso tomó esta decisión. Para ella, era mejor afrontar el problema directamente que dejar que se agravara con la preocupación. La incertidumbre era mucho más agotadora que simplemente afrontar la situación de frente. Orochimaru, por su parte, también comprendió a Tsunade. Sus acciones, aunque inesperadas, no lo sorprendieron del todo. Sin embargo, lo que despertó su curiosidad fue la conexión entre Mikoto y Fugaku. Ambos eran descendientes de los miembros principales del clan Uchiha. Su unión parecía inevitable, una unión dictada por el destino. Sin embargo, Orochimaru, sin saberlo, había alterado ese camino. Según Mikoto, Fugaku ahora estaba enamorado de alguien llamada Uchiha Keiko, una revelación que Orochimaru no había anticipado. A la mañana siguiente, Orochimaru observó la pequeña figura que yacía bajo la colcha a su lado. Mikoto tenía el rostro rojo de vergüenza y la mirada baja. Aunque es tu primera vez, tu cuerpo está demasiado débil, comentó Orochimaru con calma. Lo siento, Orochimaru-sama, balbuceó Mikoto con voz temblorosa. No tienes por qué disculparte, dijo Orochimaru, girando la muñeca. 3 pequeños frascos de líquido aparecieron en su mano. Toma estos. Un frasco al mes, usado en secuencia de luz a oscuridad. ¿Esto, qué pasa? Preguntó Mikoto, vacilante. Lo sabrás cuando lo uses, respondió Orochimaru secamente. No se molestó en explicar más. Después de un solo uso, comprendería perfectamente sus efectos. Pero recuerda, añadió con tono serio, esto es solo para tu uso. No lo compartas con tu familia, ni siquiera con tus padres. Sí, lo entiendo. Mikoto asintió obedientemente. Aunque Orochimaru no se sentía culpable por lo sucedido, Mikoto sí. Al calmarse su fervor inicial, reflexionó sobre sus acciones, insegura de cómo la situación había llegado a ese punto. Pero la actitud y las acciones de Orochimaru rápidamente suprimieron sus dudas persistentes. Miró los 3 frascos que descansaban sobre la colcha y sintió como si sus emociones se estuvieran saliendo de control. Orochimaru no le prestó más atención. Se vistió y salió de la habitación, solo para encontrar a Tsunade ya sentada en la sala. Era raro que Orochimaru fuera tomado por sorpresa, pero verla allí lo hizo detenerse brevemente. Orochimaru, ¿qué tal te pareció ayer? Preguntó con una sonrisa juguetona, sentada tranquilamente en el sofá con su abrigo puesto. Turi, suspiró Orochimaru, exasperado. ¿Qué te hizo decidir hacer algo así? Aunque no quedó del todo sorprendido, aún le quedaron algunas preguntas. Incluso en su vida anterior, algo así habría sido inimaginable. Tsunade no era el tipo de mujer que se dejaba llevar por la imprudencia o el despropósito. Por mucho que intentara influenciarla, no era alguien que aceptara fácilmente semejante cosa. Cuando la interrogó más, Tsunade pareció dispuesta a responder, pero finalmente evadió sus preguntas. Frustrado, Orochimaru decidió olvidar el asunto por completo. Mientras tanto, Mikoto salió de casa rápidamente y no regresó por un tiempo. Era evidente que no sabía cómo enfrentarse ni a Orochimaru ni a Tsunade. A Orochimaru no le importó mucho su ausencia. Los siguientes días transcurrieron en paz. Una semana después. Esa noche, Orochimaru recibió una citación urgente del Anbu del Hokage. Cuando llegó a la oficina del Hokage, se encontró con la expresión sombría de Hiruzen. ¿Amenazarán con sitiar Konoha si no me entregas? Preguntó Orochimaru tras escuchar la noticia, con un tono tranquilo pero curioso. Sí, confirmó Hiruzen, con los dedos entrelazados sobre el escritorio mientras miraba fijamente a su antiguo alumno. Han aprendido sobre tu investigación y el desarrollo de herramientas científicas ninja. Les temen a tus habilidades. Orochimaru frunció el ceño levemente, sumido en sus pensamientos. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras procesaba la información. Tras un instante, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Entonces, ¿cuál es la decisión? Preguntó con voz aguda y directa. O mejor dicho, Sensei, ¿qué ha decidido? Hiruzen dejó escapar un largo suspiro, la culpa brilló en sus ojos. Orochimaru, eres mi alumno más talentoso. Pero este asunto afecta la vida de decenas de miles de personas en la aldea. Te pido que, ¿sacrificarme por la aldea? Interrumpió Orochimaru con un dejo de burla en su sonrisa. Mi vida por la de decenas de miles. Parece que mi vida vale mucho.
Tu sensei tampoco quiere esto y comenzó Hiruzen con voz temblorosa. Basta, sensei. No hace falta que me expliques, dijo Orochimaru, interrumpiéndolo de nuevo. Entiendo tu situación. Al fin y al cabo, ¿qué es una vida comparada con la de toda una aldea shinobi? Orochimaru y la voz de Hiruzen vaciló, su culpa se profundizó al ver la calma en la expresión de su estudiante. Entonces continuó Orochimaru con un tono cargado de sarcasmo, ¿cuál es el plan? ¿Entregarme vivo? ¿O matarme primero y presentar mi cadáver a las demás naciones? Sus palabras dejaron a Hiruzen sin palabras. Tras un largo silencio, el tercer Hokage respiró hondo, con lágrimas en los ojos. Orochimaru, y lo siento. De verdad y... A altas horas de la noche, bajo las tenues luces de las calles de Konoha, una figura con cabello largo proyectaba una sombra que se extendía mucho más adelante. La sombra se movió lentamente y finalmente fue tragada por la oscuridad. Orochimaru caminaba sin rumbo, con la mente pesada. Una extraña sensación de desolación se apoderó de su corazón. Había sobreestimado a Hiruzen. Al final, Konoha no resistió la presión de las tres grandes aldeas ninja. Decidieron entregarlo. ¿Fue esta traición diferente del destino de Pakura, quien fue sacrificado por la aldea de la arena? ¿O de la tragedia de Hisashi Ryuga, quien fue obligado a morir para preservar los intereses del clan? Quizás incluso fue una mezcla de ambas. Orochimaru soltó una risa amarga. Si un shinobi no podía confiar en su propia aldea, por mucho que contribuyera, siempre corría el riesgo de ser marginado. Solo ahora comprendió plenamente por qué nunca había sentido un verdadero sentido de pertenencia a Konoha. Una vez que alguien se convertía en Hokage, sus decisiones se regían por los intereses de la aldea. Las relaciones personales pasaban a un segundo plano. La decisión de Hiruzen lo había dejado dolorosamente claro. Incluso Orochimaru, su preciado alumno, era prescindible si eso significaba salvar la aldea. Al menos, pensó Orochimaru, Hiruzen tuvo la decencia de informarle directamente. No iba a tener el mismo final que Pakura, muriendo sin entender por qué. Pero ¿y realmente moriría? No. Él no moriría. Él no lo permitiría. De hecho, viviría incluso mejor que antes. Fue bueno que no tuviera hijos, menos apegos significaban menos vulnerabilidades. Lo único que lo hizo dudar fue Tsunade. Dejándola atrás, ¿eh? ¿Tsunade? Capítulo 235. Bajo las tenues luces de las calles de Konoha, dos figuras se movían silenciosamente en la misma dirección, una siguiendo a la otra. Sus pasos eran lentos y pausados. El que iba delante transmitía calma, mientras que el que iba detrás parecía inseguro, con la mirada nerviosa de un lado a otro. Ninguno de los dos notó la figura oscura que estaba encaramada en un tejado cercano, observándolos desde las sombras. Los dos finalmente llegaron a un rincón apartado del pueblo. De repente, la figura que los seguía se detuvo. Una voz fría y clara atravesó la quietud de la noche. Ya es suficiente, Dan. Detengámonos aquí. Al oír esto, Dan se detuvo en seco y se giró lentamente. Su mirada se posó en la figura de la mujer que estaba detrás de él, con una postura firme y una expresión serena. Tsunade, no es fácil encontrar un momento para hablar contigo a solas, dijo Dan sonriendo suavemente. Incluso bajo la tenue luz de la noche, Tsunade podía ver claramente la amable expresión en su rostro. Basta de cumplidos, dijo Tsunade, cruzándose de brazos y con las manos apoyadas sobre su amplio pecho. Respiró hondo para tranquilizarse. Vayamos al grano. ¿Dijiste que tenías algo importante que contarme sobre Orochimaru? Dan rió entre dientes, sin perder la sonrisa. Sí, pero todo contigo tiene que girar en torno a Orochimaru. ¿No podemos hablar de nada más? Lo siento, pero no tengo nada más que discutir contigo. Y es tarde. Si Orochimaru regresa y no estoy en casa, de acuerdo, de acuerdo. Dan levantó las manos en un gesto de rendición, con un tono aún tranquilo. Iré directo al grano entonces. La verdad es que quería decirte algo que no sabes. ¿Algo que no sé? Tsunade frunció el ceño ligeramente y entrecerró los ojos. Dan asintió. Sí. Aunque sé que puede parecer inapropiado decir esto sobre Orochimaru, creo que necesitas escucharlo, Tsunade, elegiste a la persona equivocada. Kato Dan, tú. Espera, la interrumpió con tono aún amable. Por favor, escúchame. Comenzó a hablar, contándole a Tsunade todo lo que había estado ocultando durante años. Kato Dan no supo cuándo supo de Tsunade por primera vez. Quizás fue durante sus días en la academia, o quizás después de graduarse. En ese momento, ya no importaba.
Lo que importaba era que la había admirado durante mucho, mucho tiempo. Para cualquiera que alguna vez haya estado enamorado, la experiencia es un tipo de tormento único. Pero la diferencia entre ellos siempre había sido evidente. Tsunade era la estimada princesa del clan Senju, mientras que él era un talentoso shinobi de una familia mucho más pequeña. No había intersección entre sus mundos. Cuando crecieron, Dan finalmente captó la atención de Tsunade durante una reunión de Jonin. Pero para cuando se armó de valor para acercarse a ella, ya era demasiado tarde. Su relación con Orochimaru ya había progresado. Él no solo estaba molesto, estaba amargado. La había visto llorar por culpa de Orochimaru, solo para verla sonreír radiantemente cuando se reconciliaron. Los celos se habían arraigado profundamente en su corazón. Envidiaba la fuerza de Orochimaru, su talento y, sobre todo, el hecho de que tenía a Tsunade. ¿Por qué un hombre que la hizo llorar debería merecerla? Pero a pesar de sus sentimientos personales, Dan no podía negar los logros de Orochimaru. Ya fueran sus logros en el campo de batalla, su trabajo pionero en herramientas ninja o incluso su extravagante boda de 200 millones de ríos, Orochimaru era único. Así que Dan solo pudo tragarse sus celos, observando desde el margen cómo Tsunade y Orochimaru construían una vida juntos. Y entonces descubrió algo. Algo que podría destruir todo lo que Orochimaru había construido. ¿Experimentos in vivo? ¿En niños? La voz de Tsunade tembló al repetir sus palabras. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados. Dan asintió solemnemente. Aunque no quisiera creerlo, es cierto. Y. Imposible. Interrumpió Tsunade con voz cortante. Recuperó la compostura rápidamente, clavándole una mirada dura a Kato Dan. Mira, sé que siempre has sentido algo por mí, pero ahora estoy casada con Orochimaru. ¿Crees que es apropiado difamarlo así? Su voz era firme, pero en el fondo, una pequeña voz en su mente susurraba que Kato Dan podría no estar mintiendo. Tsunade insistió Dan, con un tono más serio. ¿Crees que bromearía sobre algo así? Soy un ninja de Konoha. Aunque no me guste Orochimaru, no lo acusaría de algo que no es cierto. Basta. Espetó Tsunade. Aunque Orochimaru esté haciendo experimentos, estoy segura de que tiene sus razones. Pero tú, ¿sabías esto y, en lugar de informar al Hokage, acudiste a mí primero? ¿Qué dice eso de tus intenciones? Sus palabras dejaron a Dan atónito. Dudó un momento antes de soltar una risa amarga. Así que siempre me has visto así, murmuró. Para tu información, Tsunade, se lo informé al Hokage hace 3 días. Tsunade vaciló, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Vine a ti porque quería darte la oportunidad de prepararte, continuó Dan, con un tono de decepción. Pero ahora veo que me has juzgado completamente mal. Olvídalo. Adiós. Sin esperar una respuesta, Dan giró sobre sus talones y se alejó. Tsunade observó su figura alejarse, pero no lo llamó. Su mente ya estaba acelerada. No le importaba a Dan. Lo que importaba era Orochimaru. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. En la casa de Dan, se sirvió una copa de vino y se quedó mirando la habitación vacía. El disgusto que había visto en los ojos de Tsunade permaneció en su mente. No importaba que hubiera perdido la esperanza de estar con ella hacía tiempo. Esa mirada aún le dolía. Bebió su trago y se sirvió otro, murmurando con amargura para sí mismo. ¿Para qué molestarse? Y antes de que pudiera tomar otro sorbo, una voz rompió el silencio. Estamos ahogando nuestras penas, ¿no? La voz sobresaltó tanto a Dan que dejó caer el vaso. Su cuerpo se tensó, con todos los pelos erizados. ¿Quién está ahí? Instintivamente, saltó hacia atrás, creando distancia de la fuente de la voz. Entonces lo vio. De pie casualmente en las sombras con sus manos en los bolsillos estaba Orochimaru. ¿Orochimaru? Tartamudeó Dan, su voz delatando su miedo. Orochimaru dio un paso adelante, con sus ojos dorados brillando de diversión. Kato Dan. Jajaja, tengo curiosidad, ¿no te das cuenta de que Tsunade está casada? Y aquí estás, inventando excusas para verla a solas. No, me malinterpretas, tartamudeó Dan, con la voz quebrada. Solo quería hablar de algo importante con ella. ¿De verdad? La sonrisa de Orochimaru se ensanchó, su tono se ensombreció. Qué lástima, entonces. Ya que te has explicado con tanta sinceridad, supongo que no debería decir nada más. Por un breve momento, Dan se relajó un poco. Pero entonces la sonrisa de Orochimaru se volvió siniestra. Sin embargo, continuó con voz fría y cortante, asegúrate de deshacerte de mal hábito, en tu próxima vida.
En el momento en que Dan vio a Orochimaru de pie en su casa, su corazón se hundió de miedo. No podía comprender cómo Orochimaru había aparecido allí sin previo aviso, pero el momento de su visita, justo después de su encuentro con Tsunade, no dejaba lugar a dudas. Sabía que se había equivocado con lo que había dicho sobre Orochimaru. Estaba a punto de disculparse, pero las siguientes palabras de Orochimaru lo detuvieron en seco. ¿La próxima vida? Orochimaru-sama, ¿qué quiere decir con eso? Preguntó Dan con voz temblorosa. ¿Qué quiero decir? Orochimaru sonrió levemente. ¿No lo entiendes? Antes de que Dan pudiera responder, la figura de Orochimaru desapareció. Zumbido. Los instintos perfeccionados durante años como Jonin de élite entraron en acción, y Dan inmediatamente sacó un kunai, saltando hacia atrás para crear distancia. Pero mientras se movía, algo parecía extraño. ¿Por qué sus movimientos se sentían lentos? ¿Y por qué Orochimaru querría matarlo? Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, de repente sintió un escalofrío recorrer su espalda. Silbido. El agudo brillo de un kunai atravesó su espalda con precisión. ¡Qué rápido!, pensó Dan, apretando los dientes mientras el dolor lo recorría. Sin dudarlo, giró su muñeca, sosteniendo su kunai en un agarre inverso, y apuñaló ciegamente hacia atrás. Como mínimo, necesitaba obligar a Orochimaru a retirarse. Pero a esta corta distancia, habiendo perdido la iniciativa, Dan no era rival para Orochimaru. Con su Sharingan activo, Orochimaru anticipó cada movimiento de Dan. Sin esfuerzo, atrapó la muñeca de Kato Dan, torciéndola con una fuerza inhumana y arrebatándole el kunai de la mano. Sin perder el ritmo, Orochimaru giró el arma y cortó hacia abajo, cortando el brazo de Dan. Dan gimió de dolor, pero Orochimaru rápidamente lo silenció tapándole la boca. Silbido. El kunai atravesó la garganta de Dan con un movimiento rápido y despiadado. «Qué lástima», dijo Orochimaru con una leve sonrisa mientras soltaba el cuerpo de Dan, dejándolo caer al suelo. «No tengo tiempo para probar tu técnica de transformación espiritual, podría haber sido interesante». Sin inmutarse por la visión de la sangre acumulada debajo de Dan, Orochimaru caminó tranquilamente hacia una mesa cercana y tomó un pañuelo para limpiarse la sangre de las manos y el kunai. Dan se agarró la garganta, con la sangre filtrándose entre los dedos mientras caía de rodillas. Sus ojos estaban abiertos de par en par con incredulidad mientras miraba a Orochimaru. ¿Por qué?, preguntó Dan con voz ahogada, apenas audible. ¿Por qué me mataste? ¿Por qué? No tuvo el tiempo ni la claridad para cuestionar el Sharingan que brillaba en los ojos de Orochimaru, ni para procesar por qué sus movimientos se habían sentido tan lentos antes. Todo lo que quería saber era por qué. Era un Jonin de élite que se había dedicado a Konoha. ¿Qué posible razón tendría Orochimaru para matarlo? ¿Fue solo por haberse reunido con Tsunade? ¿O porque sabía de los experimentos de Orochimaru? No podía entenderlo. Orochimaru arrojó el pañuelo manchado de sangre al suelo y se agachó frente a Kato Dan, su tono tranquilo y distante. No es nada personal, dijo con voz baja y ronca. Hoy estaba de mal humor y tus acciones me molestaron. Eso es todo. ¿Es solo por eso y? Jadeó Dan, luchando por articular palabra. ¿No es esa razón suficiente? Respondió Orochimaru con una sonrisa fría. Tú eres un traidor a la aldea. La voz de Dan era débil y vacilante, la vida lo abandonaba. ¿Un traidor? Rió Orochimaru. Si así es como quieres llamarlo, pues que así sea. Poniéndose de pie, Orochimaru colocó el kunai nuevamente en un espacio de almacenamiento personal. Recuerda esto en tu próxima vida, dijo con tono cortante y burlón. No te metas en asuntos que no te incumben. Con esas últimas palabras, Orochimaru desapareció tan rápido como había aparecido. Dan se desplomó en el suelo. Sus ojos sin vida permanecieron abiertos de par en par, llenos de confusión e incredulidad. La sangre seguía acumulándose alrededor de su cuerpo, empapando las tablas del suelo. Incluso en la muerte, no podía comprender por qué Orochimaru lo había matado. Mientras sus pensamientos se desvanecían en la oscuridad, las últimas palabras fragmentadas de Dan resonaron débilmente en su mente. Yo no quiero morir, todavía hay cosas que no he hecho, todavía hay cosas que necesito hacer, y luego solo hubo silencio. De vuelta en la casa de Orochimaru, Tsunade caminaba ansiosamente por la sala de estar, con los brazos cruzados mientras miraba el reloj. Las palabras de Dan la habían dejado inquieta. Orochimaru era la persona en la que más confiaba, pero si había algo de verdad en lo que Dan había dicho, necesitaba escucharlo directamente de Orochimaru.
Si bien ella no creía que Orochimaru alguna vez llegaría demasiado lejos por el bien de sus experimentos, la posibilidad permanecía en el fondo de su mente. Zumbido. La figura de Orochimaru apareció en la habitación, el tenue brillo del dios del trueno volador se desvaneció detrás de él. Tsunade se giró inmediatamente hacia él, el alivio se apoderó de su rostro antes de detenerse y olfatear el aire. Este olor, murmuró, acercándose. Su expresión se ensombreció. Orochimaru, ¿es sangre? ¿Qué has hecho? Orochimaru se miró las manos y luego sonrió levemente. No es nada importante, dijo con indiferencia. ¿Qué quieres decir con nada? Espetó Tsunade. Su mirada penetrante se dirigió a sus manos, donde aún percibía leves rastros de sangre a pesar de su impecable aspecto. Sin embargo, Orochimaru no la dejó presionar más. Tsunade, dijo con voz tranquila pero firme. ¿Qué? Regresé para despedirme. Adiós. Tsunade se quedó paralizada, entrecerrando los ojos. Es medianoche. ¿A dónde vas? Me voy de Konoha. ¿Dejar Konoha? Repitió, alzando un poco la voz. ¿Qué quieres decir? No puedes simplemente y quiero decir que me voy para siempre, interrumpió Orochimaru con tono decidido. Tsunade lo miró fijamente, con expresión de incredulidad. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No tengo tiempo para explicártelo todo ahora mismo, dijo Orochimaru mientras recogía algunas cosas. Si quieres respuestas, pregúntale al tercer Hokage mañana. Orochimaru, detente. Tsunade lo agarró del brazo, con pánico en la voz. No puedes irte así como así. ¿Y yo qué? ¿Y nosotros qué? ¿Por qué no me llevas contigo? ¿Pasó algo entre nosotros? Orochimaru hizo una pausa y la miró. Sus ojos dorados se suavizaron brevemente, pero su voz se mantuvo firme. ¿Llevarte conmigo? No. No puedes seguirme y convertirte en una traidora. Tras terminar sus preparativos, se acercó a ella. Con suavidad, le tomó la barbilla y se inclinó, besándola en los labios. Al apartarse, su voz se suavizó. Quédate en Konoha, Tsunade. Espera mis noticias. Capítulo 237. ¿Quedarnos en el pueblo y esperar noticias? Tsunade se quedó paralizada, intentando procesar las palabras de Orochimaru. Pero ahora no tenía tiempo para pensarlo a fondo. Orochimaru se iba. ¿De verdad tienes que ir? Preguntó en voz baja, con un deje de reticencia en la voz. Sí, respondió Orochimaru con firmeza. ¿Y no me llevarás contigo? No es que no quiera, dijo Orochimaru con calma. Es que no puedo. Pero no te preocupes demasiado. Sabes a dónde voy y siempre puedes contactarme si es necesario. Es fácil para ti decirlo, pero y basta, Tsunade la interrumpió Orochimaru. Extendió la mano y le acarició el cabello con suavidad, una muestra inusual de ternura. Si quieres respuestas, tendrás que esperar hasta el amanecer. Ahora, adiós, Tsunade. Zumbido. Antes de que pudiera decir otra palabra, Orochimaru desapareció, dejando la habitación extrañamente silenciosa. Tsunade se quedó congelada en el lugar, mirando el espacio vacío donde Orochimaru había estado. Lo repentino de todo la dejó atónita. No había tenido tiempo suficiente para hacerse las preguntas que la atormentaban ni para procesar lo que acababa de suceder. Sus pensamientos daban vueltas mientras intentaba juntar todo el trozo del rompecabezas. ¿Por qué Orochimaru se fue tan abruptamente? ¿Podrían ser ciertas las acusaciones de Dan? No negó con la cabeza. Orochimaru era demasiado importante para Konoha. Aunque estuviera experimentando con niños, el tercer Hokage no lo echaría de la aldea por eso. No había razón para que Orochimaru se marchara por algo así. Pero si no fue por los experimentos, ¿por qué? ¿Cuál fue la verdadera razón? Mientras luchaba con estos pensamientos, los instintos de Tsunade la impulsaron a ir directamente a la oficina del Hokage para exigir respuestas. Dio unos pasos hacia la puerta, pero luego se detuvo, recordando las palabras de Orochimaru. Si quieres respuestas, espera hasta el amanecer. Maldita sea, murmuró Tsunade en voz baja. ¿Por qué no pudo explicarlo todo antes de irse? La noche era tranquila y silenciosa, con solo el canto de los insectos y la luna brillante en lo alto para acompañar a Orochimaru mientras caminaba por el bosque que rodeaba Konoha. Su mente volvió a las palabras de Dan. Entonces, ¿los experimentos en vivo han sido expuestos? Murmuró para sí mismo. Parece que Hiruzen pensó esto detenidamente antes de darse por vencido conmigo. Orochimaru sabía mejor que nadie cuánto había contribuido a Konoha. Innumerables misiones, inventos y victorias en el campo de batalla. Sin embargo, a pesar de todo eso, el tercer Hokage había decidido sacrificarlo. ¿Por qué?
No era solo miedo a las 3 aldeas ninja aliadas que amenazaban con atacar Konoha. También era porque Orochimaru se había aliado con Danzo. A los ojos de Hiruzen, Orochimaru ya no le pertenecía. Su lealtad había cambiado. Sumado a eso, los experimentos con seres vivos, fueron suficientes para que Hiruzen decidiera dejarlo ir. En cuanto a por qué había matado a Dami, en realidad no había ninguna gran razón detrás de ello. Cuando Orochimaru se encontró con Dan, que se reunía con Tsunade en secreto, estaba de muy mal humor. Normalmente, habría simplemente advertido a Dan o lo habría tratado con dureza. Ni siquiera el descubrimiento de sus experimentos habría justificado una acción tan drástica. Orochimaru llevaba mucho tiempo preparado para esa eventualidad. Pero cuando pensó en la conexión de Dan con Tsunade en otra línea de tiempo, y luego en Konoha abandonándolo, decidió actuar con decisión. No podía soportar la idea de que Dan pudiera convertirse en una amenaza futura. ¿Un paria, eh? Susurró Orochimaru para sí mismo, con voz baja y amarga. Creí estar preparado para esto, pero cuando finalmente llegó el momento, todavía me duele un poco. Esa noche, Orochimaru abandonó Konoha. Esa misma noche Dan murió. Y Tsunade, sola con sus preguntas sin respuesta, no podía dormir. Pero a pesar de todo esto, Konoha permaneció tranquila y en paz, como si nada hubiera cambiado. A la mañana siguiente. En la oficina del Hokage, Hiruzen estaba de pie junto al ventanal, con las manos entrelazadas a la espalda. Contemplaba la aldea con el corazón apesadumbrado. Sacrificar a un ninja por el bien de la paz, especialmente un discípulo, nunca fue fácil. Aunque Orochimaru se había distanciado de él y se había aliado con Danzo, no cambiaba el hecho de que era uno de sus estudiantes más orgullosos. Pero el peso de la supervivencia de Konoha finalmente prevaleció sobre los lazos personales. Bum, bum, bum. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió su hilo de pensamiento. Entre, gritó. La puerta se abrió con un crujido y entró un agente Anbu, arrodillado sobre una rodilla ante el Hokage. Informe, Hokage-sama. Hablar. Se ha confirmado quién fue el usuario del laboratorio. Efectivamente era el señor Orochimaru. ¿Tienes pruebas? Preguntó Hiruzen, con expresión sombría. Sí, respondió el Anbu, dudando brevemente antes de continuar. Varios de los niños con los que experimentaron lograron escapar. Según sus relatos, nadie más que el señor Orochimaru pudo haber realizado tales experimentos. Los ojos del tercer Hokage se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Liberación de Madera? ¿Y múltiples usuarios? Antes de que los Anbu pudieran responder, una voz sonó desde el pasillo. Señor Hokage. Tsunade irrumpió en la oficina con expresión frenética. Saludó y se giró hacia ella, esperando ya su llegada. Tsunade. ¿Estás aquí? ¿Por qué abandonó Orochimaru la aldea? Preguntó, saltándose las formalidades. Quiero saber la verdad. Hiruzen suspiró, indicándoles a los Anbu que se fueran. Una vez solos, comenzó a explicarles toda la historia. 10 minutos después, Tsunade permaneció en un silencio atónito. ¿Qué? ¿Un asedio? ¿Por 3 aldeas? Sí, dijo Hiruzen con pesadez. No logramos mantener la confidencialidad de la investigación de Orochimaru, y este es el resultado. ¿Y tu solución es entregar a Orochimaru para que muera? La voz de Tsunade se elevó bruscamente mientras golpeaba el escritorio con la mano. Ha hecho tanto por este pueblo, ha hecho tantos sacrificios. ¿Y así es como se lo pagas? Su ira era palpable, pero debajo de ella también había un profundo sentimiento de decepción. ¿Era este realmente el tipo de pueblo al que valía la pena dedicar sus vidas? ¿Qué más podía haber hecho? Replicó Hiruzen con tono firme. ¿Crees que quería esto? Apretó los puños, obligándose a mantener la compostura. Konoha no puede resistir un ataque de 3 aldeas ahora mismo. Si no hubiéramos entregado a Orochimaru, entonces lucha. Interrumpió Tsunade con voz temblorosa. No lo arrojes a los lobos sin más. Aceptó esto, Tsunade dijo Hiruzen de repente, con la voz más suave. ¿Qué? Orochimaru tomó esta decisión él mismo. Tsunade se quedó paralizada, con los ojos abiertos, incrédula. ¿Qué estás diciendo? Dije, repitió Hiruzen, que esta fue la elección de Orochimaru. Capítulo 238. ¿La propia decisión de Orochimaru? Al escuchar esto, Tsunade frunció el ceño profundamente, su mente incapaz de reconciliar lo que acababa de escuchar. ¿Orochimaru entregó su vida voluntariamente? ¿Cómo es posible? Si Orochimaru realmente hubiera decidido sacrificarse, no le habría dicho lo que le hizo anoche. El tercer Hokage exhaló pesadamente, su expresión estaba cansada mientras comenzaba a explicar.
Consideré este asunto durante mucho tiempo, admitió Hiruzen. Había dos opciones para lidiar con Orochimaru. La primera era encargarnos nosotros mismos, entregar su cuerpo directamente. Tsunade apretó los puños con fuerza, apretando la mandíbula mientras contenía su frustración. Ignorando su reacción, Hiruzen continuó. La segunda opción era asignarle una misión secreta, una que lo enviaría directamente a su emboscada. El Hokage dio una larga calada a su pipa, encorvando ligeramente los hombros. Pero Orochimaru no es solo mi discípulo. También es un héroe de Konoha. Naturalmente, no pude decidirme a la primera opción. Eso sería una injusticia tanto para mí como para la aldea. En otras palabras, elegiste el segundo método, dijo Tsunade con frialdad y con la voz teñida de ira. Sí, respondió Hiruzen con tono serio. Normalmente, un plan así se llevaría a cabo sin el conocimiento del objetivo. Pero Orochimaru dudó antes de continuar. No quería que muriera sin entender por qué. Antes de que se fuera de la aldea, le conté todo. Incluso pensé que, tras descubrir la verdad, se rebelaría contra la aldea. En su posición, desertar habría sido lo lógico. Pero en lugar de eso, aceptó ir y morir, terminó Tsunade por él, con la voz ligeramente temblorosa. Orochimaru no tenía familia, ni padres, ni hijos, ni apegos que lo detuvieran. Sabiendo que había sido abandonado por la aldea a la que había servido con tanta lealtad, le habría sido fácil desertar. Y aún así, no lo había hecho. Como esposa de Orochimaru, Tsunade podía imaginar la traición y la decepción que debió haber sentido en ese momento. El pueblo al que había dedicado su vida le había dado la espalda cuando más lo necesitaba. Nada podría haberle hecho más daño que eso. Pero ¿por qué había decidido seguir adelante con la misión en lugar de rebelarse? Tsunade tenía sus sospechas, pero estas solo aumentaron el dolor en su corazón. Antes de que pudiera expresar sus pensamientos, una voz urgente cortó la tensa atmósfera. Señor Hokage. Es una emergencia. Un ninja de patrulla entró tambaleándose a la oficina, con la respiración agitada. ¿Qué pasa? Preguntó Hiruzen, frunciendo aún más el ceño. El Jonin de élite Kato Dan está muerto. ¿Qué? ¿Kato Dan? Tanto Hiruzen como Tsunade quedaron atónitos ante la repentina noticia. Llévame allí inmediatamente. Ladeó Hiruzen, levantándose de su silla. Tsunade, ya llena de inquietud, lo siguió de cerca sin dudarlo. Cuando el Hokage y Tsunade llegaron a la casa de Kato Dan, acompañados por varios Anbu, fueron recibidos por una escena sombría. Un cuerpo sin vida yacía en el suelo, con un brazo amputado. El suelo circundante estaba resbaladizo por la sangre seca y coagulada. La expresión de Hiruzen se oscureció mientras miraba el cadáver. ¿Cómo pasó esto? Murmuró, con un suspiro de cansancio. Preparad su cuerpo para el entierro. Para él, la muerte de Dan fue una tragedia, pero palideció en comparación con la crisis mayor que se avecinaba. Podía sacrificar a Orochimaru, así que la muerte de Dan fue poco más que una nota al pie en el caos. Aún así, había que mantener las apariencias. Investiguen a fondo, ordenó Hiruzen al Anbu. Sí, Hokage-sama. Respondieron los Anbu antes de dispersarse para comenzar su trabajo. Tsunade, sin embargo, permaneció quieta en su lugar, con la mirada fija en el cuerpo de Dan. Voy a encontrar a Orochimaru, dijo de repente con voz decidida. No puedes, dijo Hiruzen con firmeza. Hay enemigos esperándolo. Aunque muera, moriré con él. Gritó Tsunade con determinación. No le importaban los peligros ni las consecuencias. Había olvidado todas las instrucciones de Orochimaru de quedarse en Konoha. Solo podía pensar en encontrarlo. Tsunade, tú. Hiruzen intentó detenerla pero finalmente se rindió, dejando escapar un largo suspiro. De acuerdo, murmuró con resignación en la voz. Haz lo que quieras. En lo que respectaba a Hiruzen, si Tsunade u Orochimaru vivían o morían ya no tenía nada que ver con él. ¿Pero qué más podía hacer? Pasaron 3 días desde que Orochimaru abandonó la aldea. En el país de las heladas, Orochimaru vagó por una región montañosa, vestido con una sencilla túnica del país de las hierbas. Los picos irregulares y la vegetación exuberante le recordaban un poco a la Tierra del Fuego, pero había una frescura desconocida en el aire. Por primera vez en años, Orochimaru sintió una extraña sensación de paz. No tenía hogar, organización ni aliados de los que preocuparse. Y, aún así, se sentía más libre que nunca. Así que así es como se siente la libertad, murmuró para sí mismo, mientras una leve sonrisa tiraba de las comisuras de sus labios. Para la mayoría de los ninjas, Konoha era un santuario. Un lugar de seguridad y estabilidad. Para Orochimaru, siempre había sido una jaula.
La traición del tercer Hokage había cortado su última conexión con la aldea, y con ella, todas las obligaciones y restricciones que lo habían retenido. A partir de ahora, no le debía nada a Konoha. Ya no tenía que ocultar su poder ni andar de puntillas en las complejas relaciones entre maestro y discípulo. Konoha lo había vendido y, al hacerlo, lo había liberado de sus garras. Aunque Hiruzen no había sido completamente despiadado, Orochimaru no pudo evitar sentir la injusticia de todo eso. Un shinobi que había aportado tanto a la aldea, tanta tecnología, tantas victorias, fue descartado como un peón en un tablero de ajedrez. ¿Quién podría soportar tal traición sin tomar represalias? El hecho de que Orochimaru no se hubiera vuelto inmediatamente contra Konoha fue, quizás, su último acto de misericordia. Originalmente, la deserción de Orochimaru ocurriría años después. Pero ahora, gracias a las acciones de Hiruzen, se había ido hacía más de una década. Orochimaru no sabía si esto mejoraría o empeoraría las cosas para él. Auge. El repentino temblor del suelo lo sacó de sus pensamientos. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de un kunai cortando el aire llegó a sus oídos. Zumbido. 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 3 kunai se dirigieron hacia él y su brillo metálico reflejó la luz del sol. Ya veo, no pudiste esperar, ¿verdad? Murmuró Orochimaru, con una sonrisa burlona formándose en sus labios. Con un ligero movimiento, esquivó el kunai con facilidad. Pero el ataque no acabó ahí. Kunai y shuriken llovieron desde todas las direcciones, cada uno de ellos provisto de etiquetas explosivas. ¡Bum! 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 Una serie de explosiones ensordecedoras sacudieron el valle y las ondas de choque resonaron en los acantilados. ¿Se acabó? Ni hablar, respondió una voz. Estamos hablando de Orochimaru, uno de los Sannin legendarios. Aún así, no hay forma de que haya sobrevivido ileso. Cuando el humo y los escombros comenzaron a disiparse, los alrededores de Orochimaru aparecieron a la vista. El valle estaba ahora completamente cerrado. La entrada tras él había sido sellada con enormes rocas, cortando cualquier ruta de escape. A su izquierda, en lo alto de una colina, se encontraban el tercer Raikage y un grupo de ninjas de Kumo. A su derecha, Onoki, el Tsuchikage, y sus shinobi de Iwa estaban listos. Directamente más adelante, en la única salida restante del valle, se encontraba un joven de cabello castaño, rodeado de shinobi de Sunagakure. Jajaja, rió Orochimaru, con sus ojos dorados brillando de diversión. 3 grandes aldeas ninja trabajando juntas. Debo decir que me siento halagado. Capítulo 239. ¿Orochimaru vino aquí por el bien de la aldea? No, intenciones tan nobles estaban mucho más allá de sus posibilidades. ¿Vino solo para ver a las personas que orquestaron su caída? Quizás. Matar a algunos en el camino sería su estilo. Pero ni siquiera él esperaba ver a los Kages de las 3 grandes naciones reunidos aquí. Increíble. Después de todo, aunque estas grandes potencias puedan parecer aliadas a primera vista, sus conflictos internos son completamente irreconciliables. Incluso si sus Kage mostraran interés en formar alianzas, solo sería en el campo de batalla. Fuera de eso, la cooperación sería prácticamente imposible. Y aún así, ¿realmente se juntaron? Orochimaru no pudo evitar sospechar. ¿Acaso su reputación era tan grandiosa como para justificar semejante respuesta? Por muy sorprendido que estaba Orochimaru, la gente a su alrededor estaba aún más atónita. Oye, ¿qué pasa con esa sustancia negra? Esto es, de ninguna manera, podría ser. Este tipo, ¿y cómo pudo pasar esto? El joven ninja que lideraba las fuerzas de la aldea de la arena frunció el ceño profundamente. ¿La arena de hierro del tercer Kazekage? ¿Qué hace este tipo con ella? Bajo el valle, la arena negra de hierro formaba una enorme esfera que protegía a Orochimaru dentro de su impenetrable caparazón. Solo sus pupilas doradas, con forma de serpiente, asomaban por la oscura superficie. Tantos kunai, tantos shuriken, tantas etiquetas explosivas y sin algún tipo de defensa especial, incluso Orochimaru se habría convertido en un colador. Así que confió en el elemento magnético y la defensa de arena de hierro. Todos los kunais y shurikens se detuvieron a 1 metro de Orochimaru, suspendidos en el aire. Las etiquetas explosivas estaban completamente bloqueadas por la gruesa capa de hierro arena. La arena de hierro de Orochimaru se almacenaba en el espacio del sistema, lo que le permitía invocar grandes cantidades de ella instantáneamente. Esto hacía que sus defensas no solo fueran formidables, sino también asombrosamente rápidas. Aunque esperaba que no fuera fácil lidiar con ellos, murmuró Orochimaru.
Desde el acantilado, los ojos de Onoki estaban fijos en la escena de abajo, mirando fijamente la arena de hierro negro que envolvía a Orochimaru. La liberación magnética del tercer Kazekage. ¿Cómo es posible? ¿Cómo logró robar las habilidades del tercer Kazekage? Increíble y sí, es increíble. Definitivamente hay algo mal con este tipo, dijo A, de pie detrás de su padre, el tercer Raikage. Aunque nunca había presenciado personalmente la liberación magnética del tercer Kazekage, la fama de la técnica había llegado incluso a sus oídos. Y ahora, al ver a Orochimaru blandirla, la reconoció de inmediato. ¿Las tres grandes naciones realmente cooperaron para matar a Orochimaru? No. Eso era imposible. Orochimaru no era lo suficientemente importante como para justificar tal esfuerzo. Incluso si supieran que Orochimaru había matado al tercer Kazekage, eso solo no habría sido suficiente para empujarlos a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos. Desde el principio, la única razón por la que estas naciones se reunieron aquí fue simple: ver morir a Orochimaru. Si alguna aldea hubiera intentado eliminar a Orochimaru por su cuenta, las otras dos se habrían inquietado. Nadie quería que las demás reclutaran a Orochimaru en secreto. ¿Reclutarlo? Una idea ridícula, quizá, pero no del todo imposible dadas las circunstancias actuales. El talento de Orochimaru era innegable, y ahora que Konoha no lo había protegido adecuadamente, había quedado expuesto. Bajo la presión conjunta de las tres grandes naciones, Konoha no tuvo más remedio que renunciar a él. En esta situación, Orochimaru sin duda albergaba un profundo resentimiento hacia Konoha. Otras aldeas podrían aprovechar esta animosidad y posiblemente ganarse su lealtad. Con el historial de operaciones encubiertas de Konoha, no era descabellado suponer que intentarían ocultar a Orochimaru. Así pues, después de algunas deliberaciones, los tres pueblos decidieron actuar juntos. Su objetivo no era reclutar a Orochimaru. Era asegurarse de que las otras aldeas tampoco lo reclutaran. Pero ahora, viendo el lanzamiento magnético de Orochimaru en acción debajo del valle, no pudieron evitar fruncir el ceño. Comprendieron el inmenso poder de la técnica. Con tal defensa, la mayoría de los ataques ninja estándar resultarían completamente ineficaces. Por supuesto, en este momento, ni Onoki ni el tercer Raikage tenían intención de entrar al campo de batalla. Como Kage, tenían orgullo y habilidades únicas. ¿Por qué perder el tiempo con tantos subordinados presentes? Además de las fuerzas anteriores, también hay muchos ninjas ocultos en el valle, señaló Orochimaru. Oculto dentro de la esfera de hierro de arena negra, sus labios se curvaron en una sonrisa burlancia. Se había enfrentado a muchos oponentes en su vida, pero nunca a tantos a la vez. Bueno, entonces murmuró, comencemos probando las aguas con un solo movimiento. Con un movimiento de muñeca, Orochimaru liberó 4 moscas invisibles que salieron de su esfera protectora. Junto con ellos, una gran cantidad de arena de hierro negro se elevó hacia el cielo. Las moscas actuaron como sus exploradores, permitiéndole observar la situación exterior y señalar la ubicación de varios ninjas ocultos. Ah, entonces hay algunos shinobi de Kumo escondidos cerca, ¿no? La sonrisa de Orochimaru se amplió cuando sus manos se juntaron formando un sello. Empecemos contigo. Lanzamiento de imán. Límite de arena de hierro. Con un fuerte estruendo, innumerables partículas de arena de hierro negro se elevaron hacia el cielo antes de caer como una lluvia de hierro. La escala y densidad del ataque fueron abrumadoras, superando por mucho todo lo que el tercer Kazekage había logrado en su tiempo. ¡Bum! 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 El suelo estalló violentamente cuando la arena de hierro lo atravesó con una precisión despiadada. Los ninjas de Kumo encargados de esta emboscada se dieron cuenta rápidamente del peligro. Algunos lograron esquivar la embestida, saltando justo a tiempo. Pero el área de cobertura del ataque de Orochimaru era masiva, y la arena de hierro negro caía demasiado densamente para evitarla por completo. Muévete. Quítate del camino. Maldita sea, y en serio este tipo está usando una técnica que drena tanto chakra desde el principio. Él no lucha según ninguna regla. Dejad de estar ahí parados y contraatacad. Equipo 3, Equipo 4, Equipo 6, concentren sus ataques en él. Entiendo. Swish, swish. Con esa orden, innumerables ninjas de Kumo salieron de sus escondites, formando sellos manuales en el aire. Destruye su escudo primero. Comprendido. Estilo relámpago. Bola de trueno. Estilo relámpago. Serpiente de trueno. Estilo relámpago. Atadura de truenos. Crack. Crack. Rayos cegadores se dispararon hacia la posición de Orochimaru, rugiendo con poder destructivo.
Estos ninjas de Kumo eran élites, elegidos específicamente para esta misión. Su coordinación y habilidades de combate eran excepcionales. Defensa de arena de hierro. Sabían que el rayo era su punto débil. Mientras la interrumpieran, aunque fuera por un instante, Orochimaru quedaría vulnerable ante su abrumadora superioridad numérica. ¿Usar rayos para magnetizar mi arena de hierro? Orochimaru rió entre dientes. No es mala estrategia, pero, su sonrisa se amplió. No confío en el Magnet Release para luchar. A medida que la arena de hierro flaqueaba bajo la avalancha de ataques relámpago, comenzaron a formarse brechas en las defensas de Orochimaru. Pero en ese momento, bajo la influencia de su liberación magnética, innumerables kunai se dispararon hacia afuera en todas direcciones, extendiéndose como una tormenta mortal. Técnica del dios del trueno volador. Capítulo 240. La técnica del dios del trueno volador, un movimiento utilizado una vez por el segundo Hokage para matar al hermano menor de Uchiha Madara, Uchiha Izuna. En aquel entonces, la técnica estaba aún en sus inicios. Carecía de velocidad y fluidez, y los movimientos distaban de ser perfectos. Pero ahora, ¡qué rápido! Ten cuidado. TCH. No nos subestimes. Sonido metálico. El metal chocó cuando dos espadas chocaron. Una era la espada Kusanagi de Orochimaru, imbuida con chakra del viento, y la otra era una espada ninja finamente elaborada infundida con chakra del rayo. Había una clara disparidad entre las armas, y las propiedades incompatibles del chakra solo aumentaban la diferencia. Cuando las dos espadas se encontraron, el resultado se decidió en un instante. Los ojos del ninja de Kumo se abrieron con incredulidad, su expresión se congeló por la sorpresa. El tiempo pareció ralentizarse mientras miraba su espada ninja destrozada y el brillo escarlata de los ojos de Orochimaru. SHHH. El filo afilado de la espada Kusanagi atravesó su pecho como si fuera papel. Ni siquiera pudo registrar el dolor antes de que Orochimaru desapareciera, dejando atrás solo el frío de la muerte. Tan rápido, y el dios del trueno volador del segundo Hokage siempre había sido devastador, pero carecía de continuidad. La técnica no era lo suficientemente fluida como para encadenar ataques. Pero Orochimaru lo había perfeccionado. No solo mejoró la velocidad y la continuidad, sino que también le añadió su fuerza abrumadora y la precisión de su espada Kusanagi. Antes, más de 30 kunai se habían dispersado en el campo de batalla simultáneamente. Y con la precisión del Sharingan de Orochimaru, incluso sin entrenamiento formal en esgrima, su absoluta eficiencia en el combate era aterradora. Los cuerpos cayeron mientras la luz de su espada destellaba a través del campo. Para los espectadores, Orochimaru no era más que una figura fantasmal que se movía a través del caos. Cada vez que aparecía, otra vida era arrebatada. La mayoría de los ninjas de Kumo ni siquiera lo vieron antes de ser abatidos, apuñalados en el corazón, degollados o decapitados de un solo golpe limpio. Frente a estos enemigos que buscaban su vida, Orochimaru desató la violencia de su corazón sin dudarlo ni tener piedad. Maldita sea. ¿De verdad es esta la técnica del dios del trueno volador del segundo Hokage? Retroceder. Los ninjas de Suna, habiendo presenciado previamente la pelea de Orochimaru con el tercer Kazekage, ya estaban algo familiarizados con su versión de la técnica. Habían compartido este conocimiento con los ninjas de Kumo, pero aún así, solo un puñado había reaccionado a tiempo hasta ahora. Esta técnica es aterradora. ¿Qué clase de velocidad es esa? Los ninjas de Kumo que habían entrado en la zona cubierta de kunai de Orochimaru ahora no eran más que cadáveres sin vida, esparcidos por el suelo en cuestión de momentos. Por encima del valle, los ninjas que observaban la batalla fruncieron profundamente el ceño. En medio del caos, Orochimaru se encontraba en el campo de batalla sosteniendo la espada Kusanagi ensangrentada. Sus ojos carmesí recorrieron los cuerpos caídos, con una sonrisa burlona dibujando en sus labios. Los restos de su técnica de límite de hierro y arena flotaban detrás de él, formando un escudo circular que protegía su espalda. Aunque muchos ninjas de Kumo seguían siendo al menos 50, según un recuento aproximado, ahora estaban indecisos, no dispuestos a acercarse al alcance del kunai marcado por el dios del trueno volador de Orochimaru. ¿Está usando esos kunai para moverse a alta velocidad? Si nos mantenemos alejados de los kunai, no nos tomarán por sorpresa. Así es. Pero, hay tantos kunais. Ni siquiera podemos acercarnos a él. Los ninjas de Kumo sujetaron sus espadas con fuerza, observando con cautela a Orochimaru mientras intentaban formular un plan. Orochimaru, mientras tanto, no mostró ninguna urgencia.
Sus pupilas doradas brillaron con diversión mientras estudiaba su vacilación. Los kunai dispersos a su alrededor formaron una red de puntos marcados, con Orochimaru en el centro, creando un radio de peligro de 150 metros. Si los ninjas de Kumo querían atacar, tendrían que hacerlo desde más allá de ese alcance o encontrar una forma de neutralizar el kunai marcado. Tengo una idea. Declaró de repente un ninja de Kumo. Oh. El ninja hizo un gesto a sus compañeros, quienes comprendieron inmediatamente su intención. Trabajemos juntos y vigilemos la ubicación de esos kunais. Comprendido. Los ninjas de Kumo dieron un paso adelante nuevamente, espadas en mano, moviéndose con renovada determinación. Al observar sus movimientos, Orochimaru reconoció en silencio su adaptabilidad. Habían comenzado a trabajar en parejas, recogiendo su kunai del dios del trueno volador a medida que avanzaban. Pero la distancia entre los kunais no era pequeña, y su cautela los frenó. Incluso si lograban esquivar sus ataques, su aproximación tardaría demasiado como para representar una amenaza real. Es ineficiente, murmuró Orochimaru, levantando la mano. Con un movimiento de muñeca, recuperó todos los kunai marcados en el espacio de almacenamiento del sistema, borrando la red de peligro que lo había rodeado. Los ninjas de Kumo no dudaron. Aprovechando la oportunidad, se lanzaron contra Orochimaru. Su habilidad con la espada era magnífica y su velocidad extraordinaria. Pero realmente creyeron que Orochimaru abandonaría la técnica del dios del trueno volador para dedicarse a la esgrima pura. No tenía tal intención. Te tengo. Un ninja de Kumo saltó en el aire, evitando el escudo de hierro y arena, y blandió su espada horizontalmente hacia el cuello de Orochimaru. Orochimaru no se inmutó. Su Sharingan escarlata parpadeó, siguiendo la trayectoria de la espada. Inclinó la cabeza ligeramente, evitando el golpe sin esfuerzo. En el mismo instante, giró y la espada Kusanagi destelló cuando golpeó. SHHH. Sangre rociada. Otro ninja de Kumo cayó. Orochimaru se movió con rapidez. El espacio a su alrededor se deformó al tiempo que la espada Kusanagi se desvanecía de sus manos. Con una rápida patada al abdomen del ninja caído, Orochimaru se impulsó hacia atrás mientras simultáneamente formaba sellos manuales. Estilo de viento. Gran avance. Zas. Una enorme ráfaga de viento rugió hacia adelante con una fuerza devastadora, su filo era lo suficientemente afilado como para destrozar cualquier cosa a su paso. Alimentado por una enorme cantidad de chakra, el poder de la técnica alcanzó un nivel de rango S. Maldita sea, ¿y cómo es esto posible? Atrapados en el centro de la tormenta, los ninjas de Kumo gritaron de agonía mientras eran destrozados. Sobre el campo de batalla, todos los que observaban se quedaron paralizados por el shock. ¿Este tipo nunca conserva chakra? Cada movimiento es un gran paso. A Orochimaru no le preocuparon sus comentarios. Mientras hacía retroceder a los enemigos, sus manos comenzaron a formar sellos para otro ataque. Pero de repente, sus sentidos se alarmaron. Instintivamente, giró hacia su derecha. Auge. Una figura imponente, envuelta en un rayo, se desplomó desde arriba. Maldito mocoso. Seré tu oponente. Lanzamiento de relámpago. Hacha trueno. Estallido. El descenso de la figura reflejó el poder devastador del pie celestial del dolor de Tsunade, golpeando con una fuerza atronadora. El suelo se quebró al instante, partiéndose en dos mientras las grietas se extendían por todas partes. Las rocas estallaron en el aire y se levantaron densas nubes de polvo que oscurecieron la visión de todos. Se acabó,